Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. ¿Cómo estáis, queridos amigos, amigas, oyentes, fieles oyentes de nuestro podcast? Hoy, Xavi, ¿a quién traemos? Una persona muy especial, fan del podcast, que ya la mencionamos en la primera temporada, y en mi caso, mi tutora del TFG del año pasado. ¿Qué tal, Laura? Y nuestra tutora de Dirección Financiera 1, en tercero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y Bien. vosotros? Con muchas ganas de grabar contigo, la verdad. Sí. Hemos tenido que grabar para poder vernos otra vez, que si no, no nos vemos el pelo. A mí me hace mucha ilusión estar aquí. Nosotros agradecidos de que vengas, porque yo creo que va a salir un muy, muy buen episodio si sale todo como teníamos planeado. Totalmente. Nada, como siempre, Laura, preséntate. Dejamos siempre al invitado que se presente, porque no hay mejor presentación que la que hace uno mismo. Bueno, pues no me lo he preparado, pero soy profesora en Deusto de finanzas y trato de hacer lo mejor que puedo, investigar un poco, dar clase lo mejor que puedo y a eso es a lo que me dedico. Sobre todo doy dirección financiera. Luego también en Bilbao doy alguna asignatura en máster y algo también en máster aquí en Donosti. Pero sí, eso. ¿Qué te tira más, la docencia o la investigación? Me gusta que haya el equilibrio ese. Sí. O sea, solo con investigación creo que me aburriría. Solo con docencia me faltaría algo también. Entonces creo que es un equilibrio que es difícil de sobrellevar porque, bueno, es cierto también que tengo, además de eso, tareas de gestión. Y llevar las tres cosas es muy complicado. Pero sí, investigación y docencia es con lo que más disfruto. Claro, yo creo que tiene que ir un poco de la mano también, porque supongo que para ser un buen profesor pues siempre tienes que estar aprendiendo, investigando y en áreas como la finanza que vamos a hablar hoy, creo que día a día cambia mucho y creo que hay que estar al día siempre, ¿no? Como alumnos y como profesores. Sí. Yo lo decía más porque hay casos en los que se ve que hay profesores que realizan el doctorado y acaban en universidad, pero que le tiran mucho más la investigación que la docencia. Entonces, como que en esa balanza que tú mencionas, igual la proporción de la investigación es mucho más grande que la docencia, simplemente porque la docencia es algo que yo creo firmemente que es algo vocacional. Entonces, en el momento que esa vocación no existe o no es tan grande como debería, pues esa balanza se empieza a desequilibrar un poco. Por eso era la pregunta, más que nada. Pero bueno. Sí, eso pasa. Hay profesores que les tira más la docencia y hay otros que son les motiva más la investigación. Eso no, bueno, puede ser que haya un profesor que le motive mucho la investigación igual y luego la docencia no le motivó tanto, pues igual no transmita igual, pero a veces bueno, es relativo, ¿no? Que quizá pues tenga mucho conocimiento y también sea un valor añadido, no lo sé. Claro, pero sí. Normalmente suele ser eso. Yo la experiencia que tengo es eso, profesores que saben mucho, que dices, es un conocimiento increíble y que el valor añadido está ahí en el conocimiento, porque si fueran por las dotes de enseñanza igual dices, vale, igual aquí no flaquea más un poco esta pata, pero sí, normalmente si un profesor está en una universidad, por lo menos mi experiencia, si flaquea de la zona de las habilidades docentes, está muy capacitado de los conocimientos y de ese área de investigación. Pero bueno, sin más, eso era un Kit Kat. Breve introducción que nos sirve para todos. Pues empezamos un poquito con tu currículum vitae, porque tengo aquí la chuletilla que lo pruebo con muchas ganas, Xavi. ¿Qué medidas piensas que las entidades financieras deberían adoptar para mejorar la transparencia y la responsabilidad del sector? Te hemos cuscucheado el currículum, hemos estado ahí mirando bien. Pues mira, me estás hablando de entidades financieras, ¿no? Sí. De bancos. ¿Vale? Entonces, los bancos son quizá las empresas más reguladas que existen con diferencia, ¿no? Tienen, después de cada crisis, se ha aumentado la regulación bancaria de alguna forma, ¿no? La Gran Depresión, últimamente después de la crisis del 2008, probablemente se venga nueva ola de regulaciones bancarias. Entonces, a los bancos se les exige ya mucho que es que tengan un capital regulatorio. Ya sabéis que tienen que tener suficiente equity como para hacer frente tiene que tener unas grandes reservas, ¿no? De aproximadamente un 10%. Entonces se les exige eso, se les exige ratios de liquidez y demás, pero es verdad que ellos
encuentran la forma de jugar, digamos, el juego regulatorio, ¿no? Entonces, de quedar bien en la foto, pero a la vez supongo que buscando mayor rentabilidad, pues también harán cosas para obtener esa rentabilidad extra que igual no sean las más ortodoxas, ¿no? Entonces es complicado. Hay una cosa, sí que se regula la liquidez, que parece que ha sido uno de los temas por los cuales se ha desatado esta última... Sí, la pregunta iba un poco encaminada a eso, que luego queríamos derivarlo un poco en lo que ha pasado con Silicon Valley Bank. Que, bueno, perdón, sigue. Vale, pues sí, ahí lo que ha pasado, claro, es verdad que a los bancos se les exigen unos ratios de liquidez, ¿no? El liquidity coverage, ratio y demás, que bueno, tienen que tener unos activos líquidos sobre los cash flows y tal. La cuestión es que, por ejemplo, lo que ha pasado en Silicon Valley Bank es que tú tienes en un balance de un banco, el negocio del banco es, tienes por un lado los depósitos y esos depósitos los conviertes en préstamos o bueno, luego tienes otros activos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tus activos empiezan a perder valor, que es lo que le estaba pasando al Silicon Valley Bank, ¿por qué? ¿Qué tienen en el lado de los activos? En el lado de los activos siempre de un banco comercial lo que más hay son préstamos y luego también pues tienen otros activos que ellos adquieren, por ejemplo, deuda pública de los países. Entonces, ¿qué pasa en un escenario en el que suben mucho los tipos de interés, que lo hemos visto en clase? ¿Cómo le afecta al valor de la deuda cuando los tipos de interés suben? Bajan considerablemente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal no está subiendo los tipos de interés para controlar la situación de inflación? ¿Cuál es el daño colateral que eso supone? Eso supone que los activos de los bancos se deprecian. Si tú esos activos no los liquidas, no sufres ninguna pérdida, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si hay un rumor de que tus activos están perdiendo valor y tus depositantes se están yendo porque tienen miedo a perder su dinero, llega un momento que no puedes sostener esos depósitos y de alguna forma tienes que liquidar alguno de esos activos realizando esas pérdidas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se empieza a formar un círculo vicioso que es que además Silicon Valley pues es una zona que está súper interconectada, ¿no? Todos los clientes que eran unos clientes muy específicos, ¿no? De venture capital y tal, que están ultra conectados y todo rumor, todo corre como la pólvora allí, ¿no? Entonces, claro, empezaron a salir depósitos, el banco tenía que vender parte de sus activos para poder hacer frente y claro, se estaba quedando sin poder hacer esto. Entonces, una cosa que se les ocurrió para conseguir fondos fue ampliar capital. Y eso siempre es malas noticias, ¿no? Porque eso se diluye y eso no le gusta nada a los accionistas, ¿no? Entonces, claro, ni siquiera llegaron a hacerlo porque ahí ya digamos que ese rumor se filtró, se enteraron todos y salieron huyendo, ¿no? ¿Y por qué salen huyendo en este banco en particular? Pues porque son fondos digamos que de venture capital, que es muy particular, ¿no? Estos depósitos, digamos que tienen mucho que ver con expectativas de valor futuro de esas empresas, ¿no? Bueno, para explicar un poco el Venture Capital, que es la inversión en empresas que normalmente están en una edad temprana, startup, para que la gente lo entienda, que es diferente al... Cuando ya tienes una empresa consolidada, que con la Venture Capital también está el riesgo de eso, que al ser una empresa en periodo de crecimiento en una edad muy temprana... No suelen tener beneficios, por ejemplo. Claro, eso entonces tú no estás prestando y no estás... el colateral de ese dinero no son beneficios, sino expectativas. Eso es. Mucho más basado en expectativas, ¿no? Mucho más incierto. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces, también, ¿por qué tienden a irse esos clientes? Además, la cuestión es que esos clientes tenían mucho dinero, muchísimo. Hay un fondo de garantía que cubre, en Europa pues creo que son 100.000 euros. Sí. En Estados Unidos algo más, $250.000 o algo así, creo que es. Eso es. Entonces, el fondo de garantía no cubría
creo que era el 97% de los depósitos. Entonces había un riesgo de huida muy grande, ¿no? Porque esos depositantes iban a perder todo su dinero. Entonces, bueno, es todo eso junto en la coctelera hizo que se produjera esa huida masiva y que todo se desplomara. La pregunta es que ¿cómo crees tú que ¿Cómo se puede arreglar eso? No, en qué momento decidieron? Porque, claro, el problema fue que el activo de Silicon Valley Bank estaba dividido entre la mitad de... O sea, tú cogías los depósitos y la mitad de esos depósitos eran inversiones a largo plazo, o sea, eran deuda pública a 10 años. Eso en los activos, sí. Claro, la otra mitad pues era deuda pública a corto plazo y préstamos. Me refiero, ¿en qué momento un banco de esas características cree que es una buena decisión tener la mitad de su activo en activos que son ilíquidos? Sí, y sobre todo no cubrirse, ¿sabes? No cubrirse. Creo que estaban cubiertos ante más bajadas de tipos. Eso el banco siempre cubre, se cubre con swaps, Sí. swaps de tipos de interés y no estaba cubierto para posibles subidas de tipos de interés. Esa era se unió también a una mala gestión. Claro, me refiero, tú ves un entorno que justo en los últimos meses ya se veía que la inflación estaba subiendo, que los tipos de interés estaban por los suelos, habían estado muchos años por los suelos, ya se veía venir que una subida de tipos de interés estaba por venir, tarde o temprano, me refiero. Sí, hubo muy mala gestión ahí. Y luego también otra cosa importante es que los fondos los depósitos del Silicon Valley Bank habían aumentado muchísimo. No sé si se habían duplicado, una barbaridad en los últimos años y no habían sabido gestionar aquello también. No sé, a mí me parece un poco sorprendente el hecho de que un banco de esas características no lo viera cuando un montón de gente en el ámbito financiero lo ha visto bastante claro, pero bueno, eso ya queda a juicio de otros. Creo que justo ayer comentábamos si es una falta de conocimiento, a lo mejor después quiénes son los responsables, ¿no? Directos y tal, y hablábamos un poco ayer eso. Sí, eso es muy interesante. Ahí la ética en la banca es que el problema es que hay incentivos perversos porque al final los bancos estos bancos no son pequeños. No. Es que ahora mismo se han perdido en depósitos más se han rescatado más depósitos de lo que se rescató en la crisis del 2008. Pero parece que de momento el impacto no ha sido tan grande. No, pero por eso, porque Biden tomó la decisión de rescatar los depósitos al 100%. Si no hubiera tomado esa decisión, otro gallo cantaría. Hubiera habido puede ser, no sé. La cuestión es que de momento el impacto no ha sido tal, ¿no? Y no sé qué estábamos diciendo. Sí, el tema de la gestión bancaria, como ellos saben que les van a rescatar. Ya, es que muchas veces es eso. Un gran banco a veces dices que no lo puedo dejar caer. Entonces, si ya sabes, partes desde ese punto de partida, es decir, no me van a dejar caer, pues también arriesgas más a la hora de tomar la decisión. Hablábamos de eso, que igual una decisión más conservadora habría sido financiarse con deuda 1 año, 2 años, 5 años, pero claro, la rentabilidad al estar los tipos de interés por los suelos iba a ser prácticamente nula para... Ese es el problema. Y eso en general le pasa a todos los bancos. Eso se llama el maturity mismatch, el descalce, ¿no? Digamos, que los bancos se financian a corto y prestan a largo. Claro. Porque es su modelo de negocio. Sí. Y bueno, dentro de eso pues se intenta, desde los bancos centrales se regula, ¿no? En ratios de liquidez y demás, no solo de capitalización. Pero parece que no, otra vez, igual que pasó en 2008, pues otra vez esa regulación no ha conseguido frenar. Bueno, no lo sé. Igual podría haber sido mucho peor, ¿eh? No lo sé. Sí. Igual no ha ayudado, pero no tanto como se esperaba con esa regulación. Hay una cuestión que, por ejemplo, no se regula y puede ser que sea algo que se vaya a mirar como algo nuevo, que es los depósitos, cómo de estables son para el banco, ¿no? Porque supongo que habrá algunas, veo complicado que se regule sobre eso, pero sí que mirando a estos 3 en concreto de Estados Unidos que
que han quebrado, todos tenían en común que tenían unos depósitos más volátiles, digamos, menos estables, ¿no? Sí. Por ejemplo, normalmente si tus depositantes son más jóvenes, esos depósitos están ahí un poco más en el aire, ¿no? Es un indicador. Claro. Si tus depositantes llevan menos tiempo en el banco, también, ¿no? Entonces hay una serie de indicios que te pueden decir cómo de probable es que de pronto Haya una fuga de depósitos. Claro. Entonces quizás las nuevas regulaciones puedan ir por ahí, pero no lo sé. Pero es sin duda un tema muy interesante y que va a dar mucho que hablar. Yo creo que todavía, ahora mismo no hay unas consecuencias directas o no se perciben, pero que a medio o largo plazo sí que vamos a ver un poco. Seguro, porque ya te digo, después de cada crisis siempre hay nueva regulación bancaria. Sí, totalmente. La cuestión es que muchas veces los bancos se las apañan para salir bien en la foto regulatoria y eso no implica que luego por detrás pues no tengan tan buenos ratios en la realidad, ¿no? Pero bueno. Interesante. Sí. Bueno, siguiendo un poco con el currículum, nos gustaría preguntarte también si ahora estás en algún proyecto de investigación desarrollándolo y en caso de que sea así, cuál es y que nos puedes contar un poco acerca de ello. Bueno, y qué impacto puede tener también ese, porque al final es como el objetivo de todo proyecto de investigación. Pues mira, ahora en banca no estoy trabajando, estoy en varios proyectos. Los tengo un poco parados, intentando de sacarlos como puedo por tema de docencia y sobre todo de gestión. Pero estoy en un proyecto con otro profe, que es Aitor Garmendia. Sí. Y bueno, ahí tenemos un par de trabajos un poco... a ver, sabéis, el mundo académico es... tú escribes sobre un tema, haces una investigación y entonces lo mandas a una revista de investigación que hace una revisión por pares y tal, y luego te devuelven comentarios y tú tienes que ir mejorando. Es un proceso de mejora continua hasta que, bueno, a no ser que te lo rechacen, que entonces... Claro. Y es un proceso de mejora continua hasta que aquello acaba publicado, ¿no? Entonces hay un trabajo que estamos haciendo que es dentro de España. Estamos analizando empresas no financieras. Siempre cuando haces una investigación tienes que distinguir. Las empresas financieras van por un lado y las no financieras por otro, porque tienen estructuras de capital completamente diferentes. Entonces estamos analizando lo que serían las variables que explican el tax avoidance. El evitar los impuestos. Eso legalmente. Bueno, no especificamos si es legal o no, realmente es la ratio del tipo efectivo que pagan las empresas, qué factores explican aquello, ¿no? Y entonces, sobre todo, nos estábamos centrando en uno de ellos, nos estamos centrando en el tamaño, en que pertenezcan a grupo o no, a un grupo empresarial. Y luego algo que igual es un poco más polémico, que es que estén ubicadas en una comunidad con autonomía fiscal para el impuesto de sociedades. Claro, como nosotros aquí en el País Vasco. Claro, eso hace mucho, ¿eh? Que es que no... Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Que por ahora... Yo creo que va muy bien, pero eso es un proceso muy lento. Sí. Entonces supongo que ya para finales de año nos lo acabarán publicando. Muy interesante, me parece muy interesante. Sí, es bastante interesante y la verdad que está muy bien. Pero eso. Normalmente un proceso de estos de investigación suele tener una duración predeterminada o depende mucho del tipo de proyecto que sea. Depende mucho. Depende de cuántas personas estén trabajando, depende del tema en sí, de lo complejo que sea. Tú, el proceso, ten en cuenta que primero tienes que buscar una forma de contribuir a la literatura, ¿no? Sí. Para eso tienes que conocer qué es lo que dice la literatura académica sobre ese tema. Tienes que estar muy familiarizado. Te has tenido que leer cientos de trabajos, ¿no? Y hay unos 30 que te los tienes que saber prácticamente de memoria. Y a partir de ahí, tratar de buscar un gap. Claro. Y luego, eso, tú identificas el gap, que quizás sea lo más complicado, ¿no? De aquí, qué poquito no se sabe, qué poquito puedo contribuir yo, ¿no?
Y claro, luego tienes que analizar, tienes que hacer un análisis. Yo siempre hago en el análisis empírico, no hago análisis cualitativo. Claro. Entonces, convertir tus ideas en variables también es complicado, ¿no? Totalmente. Variables medibles, ¿no? Cuantificables. Entonces, identificas aquellas variables, haces una regresión gigante. Bueno, intentamos... pues no te vas a conformar con un mínimo cuadrados ordinarios, porque eso es como muy sencillo ahora mismo. Entonces haces cosas más complejas, ¿no? Que quede mejor para los editores, que sean capaces de explicar cosas, no solo de ver correlaciones, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el siguiente, el siguiente paso que tienes que llevar a cabo? Que de la película que te habías montado, de tu hipótesis que habías identificado, que esas variables efectivamente sean significativas, que digan algo, ¿no? Que sean capaces de explicar lo que tú querías explicar. Porque luego se te cae todo. Sí. ¿No? Son cosas que pasan. Si resulta que luego las variables que tú habías identificado, que has construido, que te has pegado tus meses sacando todos esos datos y haciendo tus modelos, y luego resulta que no son significativas. Y es muy difícil publicar diciendo que esto no explica esto otro. Claro. Que eso es No te preocupes. Digamos que es una limitación de la investigación, ¿no? Se produce como una especie de sesgo de supervivencia que solamente aquellos trabajos que son capaces de donde las variables que han escogido para explicar aquella otra variable son significativas son los que se publican. Cuando también es igualmente interesante decir que esto no explica esto otro, ¿no? Claro. Pero ¿Una vez te ha pasado eso? Sí. ¿Muchas o pocas? Alguna. Es duro eso, ¿eh? Es frustrante un poco también. Sí, porque al final todo lo que dices tú, todos los meses que llevas trabajando, creando toda la hipótesis, buscando las variables, luego encima de eso, que si haces un análisis empírico y no cualitativo, tienes que estar ahí. La academia es durísima, o sea, es lo más duro que hay. Y no solo eso, porque luego tú ya pasas esa fase, como yo le digo muchas veces de broma, los asteriscos, ¿no? Porque siempre, si tu p-valor es muy pequeñito, pues tienes 3 asteriscos, ¿no? Es decir, si explicas... si tu p-valor está por debajo del 1%, consigues... Claro. La cuestión es que luego el proceso de mandar a la revista y cómo te responden los revisores que han visto tu artículo, ¿no? Luego a lo mejor lo mandan como mínimo a 2 y tienes una respuesta detallada indicándote cada mejora que han identificado o por qué esto está mal, y luego puede ser que uno te diga una cosa y otro una completamente diferente, ¿no? Claro. Y entonces, que estén contentos los dos, súper difícil. Sí. Y bueno, para el ego de uno ya ni te cuento, porque estamos acostumbrados a que nos den palos, pero muchos. Ya, hombre, me imagino, en un trabajo de esas características, el nivel de detalle y el nivel de análisis por parte de los revisores tiene que ser, extremo. Entonces, eso es. Normalmente siempre hay algo que mejorar. Eso es, y que luego también eso a veces ni siquiera te lo dicen de la forma más educada, ¿no? Pero bueno. Eso ya es otro tema. Laura, si no te importa ahora, podemos entrar con el tema de las inversiones. Pero antes de entrar, tenemos una pregunta más. Que es que hemos visto en tu currículum que has asistido a muchos congresos. Sí. ¿Qué experiencia te dan esos? No sé cómo. Explícanos un poco qué es. Porque yo creo que hay mucha desconocimiento acerca de los congresos de este tipo. ¿Cómo es un congreso? ¿Cuál ha sido como el que identificarías que más valor añadido te ha aportado? ¿O alguno que tengas un buen recuerdo de él? Bueno, tengo en general buen recuerdo de todos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a los congresos al principio, cuando estaba escribiendo la tesis y tal, y me ponía nerviosísima y pensaba que me iban a hacer un montón de preguntas, que no me iba a saber nada, y lo llevaba todo... Y bueno, ahora ya voy con otra tranquilidad a los congresos, ¿no? Y sobre todo lo que busco es que me aporten un feedback, que me ayuden a mejorar los trabajos. Yo los congresos los uso primero como deadlines para tener el trabajo adelantado para esa fecha. Porque es que si no, eso se alarga hasta el infinito. Entonces, una forma muy buena de tener un plazo
es mandar el trabajo a un congreso y sabes que para ese momento lo tienes que tener muy bien preparado y lo tienes que ser capaz de transmitir y tal. Entonces ya luego el siguiente paso, con el feedback que recibas en el congreso, es mandarlo a un journal, ¿no? Entonces, los congresos son muy buenos para eso. Me gustan los que asignan, porque hay congresos en los cuales a cada trabajo que se presenta se le asigna a alguien que discute ese trabajo, entonces sabes que como mínimo hay alguien que se lo ha estudiado muy bien. Claro, porque igual hay gente que va ahí y ni se la mira. Y van ahí de oyentes. Claro. Se suelen formar como sesiones paralelas temáticas y entonces, pues a lo mejor en una hora hay 3 trabajos que se presentan y en el mejor de los casos que haya 3 personas que discutan esos trabajos. Esos son los que más te enriquecen, porque hay alguien que ha estado estudiándose tu trabajo completo, no que solo de lo que ha visto en las slides que tú has presentado, ¿no? Entonces esos son los congresos que más me gustan, que es en general lo que se hace. Hay algunos que solamente tienen sesiones, digamos, en las que tú presentas y puede que te hagan preguntas, puede que no. Esos aportan mucho menos. Claro. Entonces siempre trato de ir a aquellos congresos en los cuales haya un discussion. Luego también hay congresos en los que es muy difícil entrar. Entonces eso te sirve también para saber, si te aceptan ese trabajo en ese congreso, ya tienes ganado, ya intuyes que eso se va a poder publicar en el futuro, ¿no? Porque es un congreso que a lo mejor tiene una ratio de aceptación muy baja. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, yo suelo ir a congresos internacionales, quizá la cuestión es que luego también hay otro coste que es el viajar hasta otra punta del mundo para contar esto, ¿no? Que el coste es muy alto, tiene que lo que obtengas en cuanto a feedback tiene que compensar bastante como para irte tan lejos, ¿no? Pero sí hay muy buenos congresos de la Sociedad Americana de Finanzas, luego también está la Europea. Y en España también hay una asociación y también tiene buenos congresos. Bueno, luego también está la de contabilidad, la ECA, que también tiene buenos congresos. De hecho, creo que este año lo tienen en Donosti. Y no sé, yo como en general los uso de esa forma, como deadline, como conseguir feedback y como filtro para saber que ese trabajo tiene posibilidades de luego ser publicado. ¿Y alguno sí que remarcarías que tienes un buen recuerdo de él? Por ejemplo, el congreso que es más difícil, en el que me he presentado que es más difícil de conseguir una aceptación es el de la Southern Finance Association, porque claro, todo el mundo se quiere ir a Florida a contar sus papers. Claro. Entonces, tengo muy buen recuerdo porque era de una calidad extrema. O sea, conseguí unos comentarios muy, muy procedentes y muy buenos. No era gente hablando por hablar. Claro. Y entonces ese congreso está muy bien. Igualmente hay en Europa también, el de la Asociación Europea de Finanzas es muy bueno también. Pero tengo especial buen recuerdo del de la Southern Finance Association. ¿Y normalmente tú sueles asistir a los congresos siempre de la misma manera, con la finalidad de exponer el paper? ¿Alguna vez has asistido también como oyente? Porque me imagino que... No. O sea, pero existe la posibilidad. Sí existe. Pero a ti no te merece la pena, ¿no? ¿Crees que el valor añadido sea tan grande, no? No, porque además son fondos, o sea, tú tienes que utilizar fondos de tu grupo de investigación para ir al congreso. Claro, entonces no entiendo. Claro, es que por eso lo típico, lo que yo por lo menos creo que la gente conoce de los congresos es lo típico que aparece en la tele, de no, me da un congreso de ontólogos, no sé qué tal, y verdaderamente no sabes lo que es un congreso. Por eso era también la finalidad de la pregunta, para entender un poco mejor eso, pues por ejemplo, que la finalidad de un congreso muchas veces es obtener feedback sobre tu trabajo y pasar un poco ese filtro también. Eso es. Luego si te da tiempo de acercarte a la playa, fenomenal. Pero vamos, por ahora no he tenido mucho tiempo libre, pero bueno, algo se intenta. Muy bien, muy bien. Pues ahora creo que sí. Hablemos un poco acerca de las inversiones. Segundo bloque de la entrevista. Sí. Estáis muy serios, ¿eh? ¿Tú crees? No sé, es un tema, a ver, al final es un tema que te da para hablar de una manera así un poco más formal. Ya, serios tampoco somos, a veces somos excesivamente
¿Sí, tú crees? Sí, no sé. Podríamos ser más. Sois muy yo creo. formales. Nada, no somos nada formales. Nos gustaría saber tu opinión acerca de la utilización de modelos de inteligencia artificial a la hora de toma de decisiones, pues de invertir. Sí. O sea, ¿cómo crees que va a afectar al futuro En un de...? futuro. Bueno, eso Yo tengo ya, mi opinión construida, eso, pero- eso Muy nuevo ya también. está afectando, ¿no? Sí, o sea, pero me refiero, ahora mismo vemos la evolución exponencial de todos estos tipos de modelos. Mi opinión es que no va a poder reemplazar al típico inversor, broker, pero sí, Uf, no lo sé. Bueno, yo creo que ya lo tienen más que reemplazado. sí, A ver, los brokers se equivocan 3 de cada 4 veces. ya. Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, en Nassim Taleb, en su libro de... Ujú. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Inserto alguno de esos? Sí, era... El Black Swan, no. No, espera que lo busco. Pero era en un libro de esos que hablaba sobre un estudio que hablaba de que me parecía muy interesante, que era Antifrágil, es el libro. Antifrágil. Estaba pensando en Antifrágil, pero digo, no será ese. Sí, pues en Antifrágil hablaba sobre un estudio de que cómo el ser humano no es que digas tenga poca capacidad de predicción del futuro, es que su capacidad de predicción es nula. Exactamente, Y a la hora de invertir siempre intentamos predecir el futuro. eso es. Me parece increíble, no sé. Me refiero, luego ya entraremos en temas de predicción de futuro e inversión que están contemplados, pero como introducción me parece increíble cómo tenemos las evidencias de que somos incapaces de predecir lo que va a pasar y aún así seguimos intentando predecir. Me refiero, Que somos el hecho, imperfectos, sí, claro, sí. el hecho de que un mono en Wall Street acierte más que los brokers Así ya te es. deja las cosas bastante claras. Así es, eso ya lo dijo Kahneman, ¿no? Sí. Sí, somos irracionales, Por eso no es una ciencia la economía también. eso es. Si no, cosas cambiarían. Pero bueno, a lo que íbamos, Sí. los modelos de inteligencia artificial, o sea, ¿tú crees que ya los han sustituido? A ver, no es que no del todo, pero sí se están usando. Sí, claro. Tienen hay muchas empresas que tienen ya su propio algoritmo, ¿no? Y le están sacando partido a eso. Entonces, eso existe, no sé. ¿Hasta qué punto tú crees que el tener el algoritmo, o sea, me refiero, tienes el algoritmo y te ayuda a tomar la decisión, pero la decisión final al final la acaba tomando la persona? No. Bueno, tú ya harás tus mecanismos para que tu irracionalidad no interfiera ahí. Ya, no sé. No sé hasta qué punto, porque No luego lo sé. también... A ver, yo personalmente, es distinto hablar de empresas que se dedican a esto o individuales o individuos que invierten por su cuenta, ¿no? Claro, Porque, totalmente. Es que no sabría, la verdad, no sabría qué decirte, pero nadie tenemos una bola de cristal. No, por supuesto. Lo que estábamos diciendo, somos incapaces, por mucho que nos empeñemos en predecir el futuro. Vamos, tiene pinta que cada vez va a estar más automatizado esto y yo no le veo mucho futuro a la labor del broker, la verdad. Ya. Pero bueno, ya veremos, igual sí, ¿eh? Sí, no. Igual es una de estas, tampoco le veo mucho a la labor de los profesores, también está en ¿Tú jaque, crees? no solo... Sí, yo creo que hay muchos, no sé, como mínimo, a ver, yo optimistamente pienso que nos podemos aprovechar mucho en general de la inteligencia artificial. Claro. Más que sustituir, que nos van a ayudar a ser más Eso, productivos. yo opino lo mismo con Ah. los modelos de inversión. Me refiero, yo creo que pueden ser una herramienta que puede ayudar mucho a mejorar, pero que el Sí. hecho del componente humano, no sé, igual soy yo que estoy muy antico. Yo ahí no le pero- veo tanto valor al componente humano, porque no Sí. lo sé, ¿eh? No sé, el tiempo dirá, el tiempo es el Eso que es. juzga al final, pero Ya veremos, si quieres nos apostamos algo. y ya vemos, pero no le veo el valor añadido al componente humano en el largo plazo en este caso. Es que a mí también me gustaría hablar un poco sobre este tema de la inteligencia artificial, porque ayer, Xavi, te mandé un vídeo muy interesante que sé que a lo mejor no te ha dado tiempo a verlo, y es que hablaba de que había una persona que no compartía el hecho de que la inteligencia artificial pudiese sustituir lo que hace el humano en muchos aspectos, porque ahora mismo con el tema del ChatGPT y todo esto, se está demostrando de que en ciertos temas no es cierto lo que está diciendo. claro. Miente como... Sí. En investigación ni te cuento cómo Es que por miente. eso- yo broma. Entonces, Se lo inventa con todo, pero además te lo cuenta con una... Pero con una firmeza, con una Eso, seguridad. eso es Yo como- estuve mirando, no sé qué era hacer, justo en un trabajo de carteras, cuando veíamos la Security Market Line,
Ajá. y todo eso. Y O sea, que le voy a comentar a Olga que has estado usando ChatGPT. No, sí, ya se lo dije yo. Se lo dije, no sé para qué. Ah, sí, ¿para qué fue? Fue para. Teníamos que hacer el trabajo de carteras y dijo: cuantas más combinaciones de pesos hagáis, mejor. Entonces lo que hice fue usar ChatGPT para que me diera diferentes combinaciones y no estar yo calculando. A ver, que es un cálculo simple, pero cuando tienes que hacer 80.000 cálculos Sí, claro. se complica bastante. Me refiero, el hecho de no volver a repetirte. Entonces usé ChatGPT para que me diera diferentes combinaciones y creo que hice 180 combinaciones para darle un poco de empaque también al trabajo. Entonces eso, le expliqué a Olga ya que había usado ChatGPT para eso. Pero bueno, lo que iba, que estaba mirando, no sé qué era de la curva eficiente, hasta qué punto, y me decía unas burradas de la diversificación de mercado, de la diversificación del riesgo de mercado y de la diversificación, o sea, decías, se está tirando aquí una chapa. Sí, una sí. chapa. Y se queda tan a gusto, o sea, no tiene ni una ápice de duda de lo que está diciendo. Y es mentira, vamos, pero con todas las letras. Pero aún así seguimos fallando. Y en unos temas que a lo mejor no estamos informados o no sabemos sobre el tema, nos dice algo que suena bien, parece claro. porque y es hacemos muy creíble, caso. lo hace con mucha Pero credibilidad. es que la Creo que ese es clave, el la peligro clave hoy es en esa, tener o sea, me refiero, tú cuando busques información, aunque no uses ChatGPT, no coges Claro. el primer paper y te crees lo que pone. Efectivamente, Tienes eso que es. contrastar. Pues Esa con es ChatGPT que hace lo mismo. Eso es una habilidad que se adquiere, igual que hemos aprendido a buscar en internet, algunos, y sabe un poco quitar el trigo de la Sí. paja, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, a discriminar qué vale y qué no vale, ¿no? Y luego también hay muchas, no sé si hay muchas que beben también del mismo chat GPT ¿no? Pero podéis, si queréis algo más preciso, por ejemplo, usando el de Bing, Sí. Sí, Wolving. tenéis las tres opciones, ¿no? De decirle, quiero que sea súper preciso, quiero que me des un 30% de chapa o quiero que sea todo. Claro. No sé cómo lo dice, pero más o menos es eso. Y luego te saca las fuentes al final. Sí. Sí. Con lo cual puedes irte a las fuentes. Y luego, por ejemplo, en investigación, que yo estoy probando cosas, hay otros. El que más estoy usando ahora, que te ayuda mucho con pues para tener una idea de lo que se sabe en literatura y tal, y está bastante bien, es uno que se llama Elicit. No sé si lo habéis Elicit. usado. Elicit. Elicit. Y luego hay otro también que se llama Consensus. Bueno, yo voy ahí probando a ver qué tal y supongo que aquello no va a parar de mejorar. Y luego está ¿cómo se llama el de Microsoft? No, el de Google nuevo. Ah, sí, no sé cómo se llama. No, el de Microsoft es el Copilot, ¿no? O sea, sí, exacto. De Microsoft ha sacado un Copilot que es integrado dentro de todo el paquete Office. Una cantidad de cosas, una cantidad de trabajo que te puede ahorrar, de hacerte slides. Están probándolo, creo que en Estados Unidos. No sé cuándo. Sí, he visto la noticia, pero no me he acordado el nombre, pero sí. ChatGPT ha desencadenado un desarrollo brutal en ese área, la verdad. Total. Ahora están todos parados con miedo a que venga Skynet. Vosotros sois jóvenes y no sabéis quién es Skynet, ¿no? No, no sé quién es. ¿Quién es Skynet? Terminator 2. Ah, vale. La película sí, ya los personajes ya me pierdo. Bueno, pues Sí, ya me imagino por dónde va. ya una no puede hacer bromas con esta gente joven. No, yo es que encima en cultura cinematográfica ando flojo, no te voy a mentir. Cero. Yo en ese momento también cero. Vale, muy bien. Me gustaría también que terminaras de explicar lo que has empezado a decir del profesorado. Que has empezado con las pinceladas de que el componente humano crees que va a ser más importante, pero no te hemos dejado terminar, que me interesa bastante eso. Bueno, sí, yo creo que aporta un valor la cercanía, la presencialidad, ¿sabes? El trato personal con el estudiante en muchos trabajos, creo que sí que tiene un valor. Y creo que ese en la docencia está. Obviamente, seguro que es más que... Vamos, supongo que habrá una revolución inmensa respecto a la docencia. No creo que de aquí a 10 años, no sé a cuántos años. No sé si mis hijos, cuando estudien, van a hacer una carrera o qué, o cómo ¿Cuánto crees que va a evolucionar? Me refiero, no es un largo plazo, medio plazo. No lo sé porque... Me refiero, el sistema educativo yo creo que es el ámbito de nuestras vidas que menos ha cambiado en los últimos años. Muy cierto. O sea, que también es malo. Y preocupante. Pero no sé si habéis visto el típico vídeo de, no sé si es de una película o así, que está en un juzgado
y hay un juez, o sea, un juez, un abogado que empieza a decir, mira, un móvil de 1820, un móvil de hoy en día, un no sé qué de 1820, un no sé qué de hoy en día, de repente dice, mira, una clase de 1820, una clase de hoy en día, y están igual. Entonces me refiero, si en 2 siglos no hemos cambiado apenas... No, creo que sí, igual. O sea, me refiero, habrás cambiado los contenidos, pero la metodología ha cambiado en los últimos años y un poquito. Xavi, es verdad, pero aquí está todo. Tú Claro, quieres saber de algo, lo tienes en tu mano, eso sí. lo que tú quieras. Sí. ¿Vale? Es verdad que todavía... Pero no se enseña eso. ¿Eh? No se enseña. Me refiero, ¿cuánta gente tiene inquietudes o tiene ganas de aprender y acude a Internet? Tenemos una herramienta increíble, pero lo que nos falta es el hambre de aprender. Que igual antes era diferente. No creo. ¿A ti te falta? A mí yo creo que no, pero hay gente a la que... Bueno, yo veo mi entorno. Tiene que haber de todo. Claro, pero yo creo que mi entorno igual... O sea, mi opinión está condicionada por el entorno que me rodea también. Bueno, esa es evidencia anecdótica, no es representativa. No, claro, totalmente de acuerdo, pero... A ver, que sí, que por eso yo creo que va a seguir existiendo de alguna forma algo parecido a lo que hay, no sé por cuánto tiempo. No sé por cuánto tiempo las empresas van a seguir valorando los títulos tampoco, no lo sé. O van a valorar las habilidades que una persona tenga, ¿no? Yo creo que ahora estamos en ese punto de transición. Que los títulos no se valoran tanto, pero en plan, tienes que tener los títulos. Si no los tienes... Sí, es una señal, must. ¿no? Tú estás señalizando que eres capaz con tu título, que eres capaz de cumplir... De sacar unas materias, de tener una disciplina, de tal. Entonces tú ahí te estás señalando de esta forma, ¿no? De que eres capaz de que eres responsable, que no sé cuánto más. Claro, es que gracias a Dios hoy en día el acceso al estudio es mucho mayor al que había antes. Entonces, sin duda. Antes igual sí que el título marcaba la diferencia, pero ahora mismo lo que marca la diferencia son las competencias, las soft skills, las famosas soft skills. Sí, sin duda. Entonces, claro, no sé hasta qué punto va a llegar un punto en el que ya no pongamos el título en el currículum, no sé. Yo creo que es posible. Sí, yo también lo creo, pero no sé en qué plazo, la verdad. Esto lo hablamos justo en el episodio anterior, que se publicará más adelante, que es muy interesante, ¿no? Acerca de las empresas como captan el talento hoy en día, lo que más se valora, porque Josu, que vino responsable de recursos humanos, pues ya nos ha hablado un poco de cómo está viendo, de lo que él valoraría a la hora de contratar personas. Y lo que cree que es escasea hoy en día. Sí, y creo que da un punto de vista muy, muy bueno, que yo creo que no sé si es tan nuevo como, porque creo que el año pasado ya viene esto, pero sí, creo que la capacidad de trabajar, creo que lo que hablábamos un poco era que esa hambre que hablas tú. Sí, que escasea hoy en día. Sí. Él por lo menos como percibía eso. Que a la mínima que venía algo en contra, la gente tiraba la toalla. Sí. Que no había esa capacidad de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Sacrificio era la palabra que utilizaba. Que esa capacidad de sacrificio escaseaba en las generaciones que él veía que se acercaban a él, básicamente. Sí, eso se dice mucho. Yo también creo que las generaciones nuevas también valoran más otras cosas, además del trabajo. Claro. Sí, es que eso también va relacionado. No sé. Y ya luego, no sé, también, que cuánto la proporción de trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, cuánto va a evolucionar, porque a lo mejor no lo sé. Esa es buena pregunta, ¿eh? No sé hasta qué punto... Porque ¿Tenemos que esperar a que nos contraten o tenemos que ser nosotros los que... Porque yo por lo menos... Lo mismo que con lo del hambre, en mi opinión estaba... no era objetiva porque estaba condicionada por mi entorno, pero yo creía que había un incremento de eso, de la capacidad de la gente, es decir, de trabajar por cuenta propia, y luego hablaba con gente y me decía, no, si hoy en día todo el mundo quiere ser funcionario. Y decía, es que, no sé. ¿Conoces a gente que quiere ser funcionario? No, por eso me extraña. Y luego he hablado, por ejemplo, pues con compañeros míos de trabajo y me decía, no, si la generación con la que hablo yo ahora todo el mundo quiere ser funcionario. Y yo digo, pues no sé dónde están. Están escondidos debajo de las piedras, yo no los veo. Que igual no están en Deusto, no lo sé. No, pero joder, nuestro entorno tampoco se reduce a Deusto solo, tampoco. Mal iríamos, si no. Pero creo que también va mucho con la personalidad de cada uno. Sí, claro, pero me refiero... Es fácil detectar una persona que quiere aspirar a algo diferente, que no digo que funcionario esté mal, pero bueno, que sea por vocación si lo hace. Claro que es la personalidad de cada uno, pero me refiero al final, hablando en cantidades grandes. Yo sí te podría decir bastante gente. Sí.
Te iba a Que decir, por lo menos, no sé si van a acabar, pero... eso para ti es malo, ¿eh? Sí, sí. Pero que O sea, ella- malo, bueno. Gente Me de tu refiero, edad, yo iba a dices. decir que lo bueno justo que digo, si hay tanta gente que es funcionario y no conozco a nadie, eso es bueno para mí. Me estoy rodeando de un Ya. entorno que no me No, impulsa a eso. No, a lo mejor... No, muy cercanos no. Vale, Pero... ¿Pero de sé tu que edad o gente- qué? Sí, sí, de mi edad. Sí, sí. Mm, no sé. Mi tío Sí. está opositando ahora también. mm. No, pero tu tío no es de tu edad. No. Pero bueno, por poner un ejemplo de... Sí, sí, de sí, cercanía. A ver, yo por ejemplo de donde vengo, porque de Andalucía, pues conozco mucha gente. Sí, Sobre todo también, a ver, es que el trabajar para la administración tiene ciertas ventajas. Suele haber un sesgo grande en el género también. Hay muchas más mujeres que tienden a trabajar en la administración, Sí, en lo trabajo, desconocía. que hombres, porque te da más seguridad, más tranquilidad. Ya. Sabes que los horarios van a ser igual más Compatibles con otras más cosas. compatibles con tu vida personal. Sí, Mm. no sé. Es que yo es que soy bastante reticente también a eso. Luego en la administración pública es donde más bullying se hace, ¿no? Bullying, ¿cómo se dice? Moving, ¿no? Se Sí, dice el cuando moving. eres Sí, sí, sí. mayor. Sí, sí. No lo habéis- Moving es cuando estás en el puesto de trabajo y como que te... ¿Ah, sí? Es bullying, pero se llama moving, básicamente. Sí, sí, sí. Ya, pues no sabe, no. Normalmente el No, ya moving se sabe. utiliza Bullying de más... adultos. Eso. No, pero se utiliza mucho para el ámbito de trabajo, Sí, ¿no? sí, sí. Yo las veces que he escuchado moving era más eso, ambientes laborales en los que te hacen el vacío. Claro, no porque sé. hay una cosa muy clave que sí que hay en algunos trabajos de la administración, pero en muchos otros no, y es el tener una motivación, un motivo, Claro. un purpose, ¿no? Que Sí, un objetivo. un objetivo. Que muchas veces es difícil de Y encontrar. eso es clave en tu trabajo. Sí, Si no tienes eso, vas a ser... Yo me aseguraría de decir que vas a ser infeliz. yo creo que sí, porque vas a pasar mucho tiempo ahí. Tienes que rodear de otras muchas cosas que te llenen mucho, mucho, para que aquello se compense, ¿no? Entonces, yo creo que vas a estar frustrado. Sí. Entonces, en mi caso, yo creo el trabajo tiene que ser enriquecedor, ¿no? Te tiene que ayudar a crecer Totalmente. y te tiene que motivar por encima de todo. ¿Qué opinas tú? Esto ya no está en el guión, pero me apetece conocer tu opinión acerca de toda esta hambre de la gente de querer formar parte de que tu pagador sea el país, la nación en sí. Me refiero, ¿no crees que pueda crear un conflicto de intereses el hecho de que una gran mayoría de los trabajadores por cuenta ajena sean contratados por el Estado y que el sector privado se vea mermado? Me refiero, ¿hasta qué punto el hecho de que el Estado te pague también tiene capacidad de decisión a la hora de, por ejemplo, el seleccionar un gobierno o a la hora de... Claro. Yo personalmente creo que es negativo el hecho de que crezca tanto, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Mm. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque ahí, claro, al final, si utilizas el empleo como arma para conseguir votos, ¿sabes? Eso. Estás comprando, ¿no? El voto de la gente, ¿no? No sé, a mí me parece que no es ético. Y bueno, creo que tiene que haber un buen equilibrio entre lo público o lo estatal, digamos, Sí. que lo público se confunde mucho, público no, estatal, Sí. y las empresas, ¿no? Entonces, sí, y tiene que haber cierto equilibrio. Y posiblemente se esté tendiendo a inclinar demasiado la balanza para Para lo lo estatal. estatal. Sí, tengo esa percepción yo también. Mm. Y que muchas veces aquí lo privado... O sea, me refiero, lo estatal te quedas en España, pero que muchas veces lo privado incluso te vas al extranjero. Mm, Entonces eso tampoco ayuda mucho al crecimiento del ya. ámbito privado. La famosa fuga de cerebros, ¿no? Sí. Mm. Yo lo dejaría en fuga, simplemente. Porque hay cada uno que se fuga también. Fuga que... de piernas y brazos. Efectivamente, porque sí, sí. Pero bueno, sin más, eso, quería saber tu opinión. Mm. Siguiendo con la inversión, entrando ya en inversión empresarial, por ejemplo, Mm. nos gustaría saber, para pues lo típico, gente que no conoce mucho de finanzas o no ha oído hablar de finanzas en su vida, cómo se puede determinar la valoración de una empresa a la hora de invertir en ella y qué metodologías más comunes se suelen utilizar para esa evaluación del valor de una empresa. Porque mucha gente pues hace el típico gambling de
veo que está subiendo Microsoft grande, valor, Adelante. invierto. Y luego de repente, lo típico, inviertes arriba y vendes abajo. Que es, yo creo que lo ¿Qué típico pasa? de un inversor que no tiene un conocimiento extenso dentro de las finanzas. Es que es complejísimo. Hay muchas filosofías de inversión. Entonces ahí hay varias preguntas que identifico. A ver, por un lado, me preguntabas cómo haces para valorar una empresa, ¿no? Sí. Entiendo que para invertir porque quieres identificar si puede estar sobrevalorada o infravalorada, ¿no? Eso es. Vale. Entonces hay muchas metodologías de valorar empresas. Nosotros vimos un poco más orientado a valorar proyectos, pero algo vimos por encima dentro de las posibilidades que da la asignatura. No tenemos, igual tenemos un poco de restricción de contenido, pero a mí el modelo que más me gusta, que no es el más utilizado para valorar empresas, es el modelo de descuento de flujos de caja. Es decir, yo un activo de lo que sea, un activo real, un activo financiero, vale el valor presente de las expectativas de futuro de generar caja, Claro. traído al presente, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que es un modelo muy creativo, porque tú te tienes que hacer, tienes que identificar cuál es el crecimiento. O sea, el valor se explica por los flujos de caja, crecimiento y riesgo. Esas son las 3 variables que explican el valor de un activo. No hay Sí. más. Pero es muy difícil de identificarlo. Claro. Y luego si quieres invertir en algo que cotiza en bolsa, con lo cual ya es un mercado suficientemente eficiente como para que el precio y el valor estén bastante acorde, porque ¿qué vas a saber tú más que miles de millones de decisiones simultáneamente? Entonces es complicado. O sea, quiero decir, bueno, la primera pregunta es, para valorar empresas, para mí el mejor modelo es el descuento de flujo, es decir, identificar cuáles son los flujos de caja de la empresa, en función del mercado en el que se mueve esa empresa, pues tratar de identificar cuál es la posibilidad de crecimiento y de cómo lo está haciendo, de los competidores, de la cuota de mercado que tiene, de las posibilidades de crecer, cuál es el posible crecimiento futuro de esa empresa, identificando el riesgo, cuál es la tasa de descuento adecuada para descontar esos flujos de caja, y así se construye el valor, ¿vale? Hay otros modelos que se usan mucho más, que son los de múltiplos, los comparables, ¿vale? Entonces el ratio PER, el EV/EBITDA, todos estos se usan mucho más en valoración que el modelo de descuentos de flujos, porque son más conservadores, más sencillos. Tampoco es fácil, también tienes que hacer predicciones, ¿eh? Pero son mucho más útiles. O sea, más útiles no, perdón, más populares, digamos, más usados, ¿no? Y luego, a la hora de determinar, de tomar decisiones, que era la segunda parte, ¿no? Cómo tomas decisiones, cuándo inviertes y cuándo tal. Bueno, eso requiere el estudio muy profundo de un título, ¿no? Si estamos hablando de una acción de esa empresa. Y es muy complicado tratar de identificar si está en ese momento infravalorada. Es decir, el mercado no está recogiendo todo el valor ahora mismo de esa empresa. O yo qué sé, el mercado que cuando Facebook anunció su historia con el metaverso y tal, que el Yo lo sigo mercado sin entender. el mercado no lo entendió. No. El mercado no lo entendió. Sobre reaccionó. Podría ser una apuesta. ¿Tú crees que realmente tal? Bueno, ahora parece que se han relajado un poco. Ya parecía que cada vez que se utilizaba la palabra metaverso, Facebook caía no sé cuántos puntos. Y parece que ya la están usando menos, ¿eh? No sé, creo que están reconfigurando un poco aquella política de invertir tanto capital ahí. Pero puedes decir, a ver, yo tengo mi tesis de inversión porque he analizado profundamente esta empresa y yo creo que va a crecer tanto y tal. Y creo que ahora el mercado está sobre reaccionando, porque es verdad que a veces ocurre que como no somos racionales, pues puede haber ¿cómo se dice?, comportamiento de rebaño y este tipo de sesgos pueden dar lugar a que haya una sobrereacción o infrarreacción en el mercado. Entonces puede ser un momento para entrar. Pero es muy difícil, te vas a equivocar siempre y como mucho yo creo que un inversor tiene que aspirar a intentar equivocarse lo menos posible. Me gustaba esa frase, sí. Totalmente de acuerdo. Pues que si has dicho antes que 3 de cada 4 brokers se equivocan, pues ya... Sí, y el que acierta casualidad a veces. Sí.
Eso es así, está más que estudiado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también los brokers tienen ciertos incentivos y tal, que bueno. Y luego hay distintas filosofías de inversión, ¿eh? Un inversor, por ejemplo, value, va a tratar de identificar eso, aquellas empresas que están infravaloradas y en principio va a estar siempre en posiciones largas, no cortas, ¿no? Pero hay gente que le gusta más el trading y están comprando y vendiendo. A mí eso me parece estresantísimo y que requiere mucho tiempo. ¿Hasta qué punto crees que la inversión activa es? Me refiero. ¿Inversión activa en qué sentido? En inversión activa de estar todo el rato pendiente de la inversión y rebalanceando, comprando, vendiendo, me refiero. Bueno, yo creo que solo por el tema de las comisiones que existen hoy en día en el mercado de las inversiones, a menos que seas tú el propio broker, siempre vas a tener que contratar a alguien que tiene unas comisiones altísimas. Ya. No sabría que... A ver, yo por ejemplo, sobre todo, lo que no me gusta de lo que digamos, o sea, una posición, hay mucha variedad, ¿no? Digamos que no podemos hablar de blancos y negros, ¿no? Pero uno puede tener una postura que es, tengo una tesis de inversión porque he analizado estos valores, ¿vale? Profundamente, y entonces creo que esta empresa tiene muy buenas posibilidades de futuro, ¿no? Y que creo que tiene posibilidades en el futuro, tengo muy buenas expectativas de crecimiento de esta empresa, ¿no? Y por eso voy a invertir en esta, de cara al futuro. Vale. Otra filosofía podría ser, estoy buscando maximizar la rentabilidad en mi cartera y todos los días le dedico no sé cuántas horas a hacer trading, a tratar de identificar tal, a poder haces múltiples operaciones tratando de maximizar tu rentabilidad en ese momento, ¿no? Entonces igual así puedes conseguir más rentabilidad, no lo sé. Todo depende de cómo, bueno, ahí también usas mucho análisis técnico y tal, que lo cual, bueno, yo desde luego no es la filosofía que tengo, no es lo que, porque, vamos, de hecho es que ni miro la cartera. Estar todo el día con ese estrés de que esto ha bajado no sé cuántos, esto ha subido no sé cuántos, más que las comisiones. Sí, no, yo me refería desde el punto de vista de rentabilidad. Luego, por ejemplo, está la gestión activa y gestión pasiva. O sea, para mí, una muy respetable decisión y que tiene mucho sentido es inversión pasiva en fondos indexados. Claro, yo es lo que hago. Y vives tranquilo. Es que eso es más barato y en casi todos los fondos indexados vas a tener una rentabilidad por encima del benchmark o en el benchmark, sí. Pero con los fondos de gestión activa muchas veces entre las comisiones y que no... Siempre que intentas batir al mercado, el mercado te acaba batiendo, eso básicamente. A veces no, pero... Sí, pero lo difícil es, que también lo decía Taleb, batir al mercado de manera constante. Me refiero, puedes batir al mercado una vez, dos, si tienes mucha suerte. Pero durante 40 años que puedas estar invirtiendo, batir al mercado constantemente es prácticamente imposible. Imposible. Te aparecen 80 cisnes negros, que ahora hoy en día parece que sale uno cada 2 años, y ya está. Me refiero, puedes ganarte un 20% de rentabilidad es difícil. Pero cuando tienes un 40% de pérdidas, recuperar esas pérdidas es incluso más. Hombre, claro. No vale con un 40%. Por eso necesitas duplicar, triplicar, cuatriplicar los beneficios. O sea que... Por eso era más que nada la pregunta. Y más que nada porque en el trading, normalmente, como son operaciones muy a corto plazo, las rentabilidades que obtienes, a menos que sea un boom muy increíble, son rentabilidades muy pequeñas que muchas veces se ven eclipsadas por esas comisiones. Entonces, por eso era más que nada la pregunta. Sí. A mí, y sobre todo el desgaste que tiene aquello. Pero no sé, que también todo depende de... Seguramente haya una curva y haya mucha más gente joven haciendo trading y luego se van relajando. Luego es lo típico también, que el trading es como que... Me refiero, cuando entras al mundo de las finanzas o empiezas a mostrar un poco de interés, como siempre lo que está más
los típicos vendehumos Mm. siempre te van a entrar por los ojos del trading. Sí, sí. O sea, tú... Tenéis que tener mucho cuidado porque hay montones de Sí, esos. sí, sí. A mí Pero es porque les personalmente... interesa Sí, que te pero... metas en eso. Ahí Claro. fijaos siempre del vendehumo o el potencial vendehumo a ver qué cartera tiene, si Claro. la muestra Pero o... me refiero a una persona, aparte, aunque muestre la cartera, una persona que no tiene conocimiento, Mm. normalmente los que entran ahí es porque no saben ni quieren aprender. Ujú. Tú puedes ver la cartera y decir, wow, qué buena pinta tiene. Y luego estás pensando que ves la cartera y es una cartera que está nulamente diversificada. Ujú. Entonces, entrando con este tema de las carteras, entramos en el tercer bloque de la entrevista, que era, personalmente es el que más ganas tengo de abordar. Porque a Xavi le gusta mucho. Sí, y últimamente estoy leyendo mucho acerca del tema y Así. quiero saber tu opinión. Bueno. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son los principales tipos de activos que añadirías a una cartera o que se suelen añadir? Si difieres con lo que normalmente se suele incluir en una cartera. Ujú. ¿Y qué manera de combinarlos crees que es la más óptima para lograr un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento? Ujú. Interesante. Yo tengo mi opinión formada ya. Vale. A ver, a mí me gusta la renta variable Sí. más, porque me gustan las empresas, me gusta mirar. No, y luego al final siempre es la que mayor rentabilidad suele ofrecer a... Hasta ahora sí, Sí, los últimos 40, 50 años. históricamente sí. Es verdad que ahora, por ejemplo, con los tipos de interés tan altos, pues tiene sentido, yo no me gusta, pero sí que es racional invertir en deuda pública y porque está dando una mayor rentabilidad que hace poco estaba dando la renta variable en algunos casos. Entonces puedes tener o sea, es que eso es tan personal y tan depende de cada uno, de tener, siempre se dice que una cartera para que pueda hacerlo bien durante crisis y durante periodos de bonanza económica, pues tiene que tener una proporción no te dice cuál es, una proporción de renta variable, ¿no? Una proporción de deuda pública, o también de activos monetarios a corto muy convertibles en dinero. Sí. Siempre el oro o otros commodities para que suelen hacerlo muy bien Sí, en las crisis. eso iba yo a la cartera permanente. Esa es. Claro, eso quería preguntarte, ¿qué opinas de la cartera permanente? Bueno, pues que ayuda a la gente a vivir un poco más tranquila. Totalmente. Mm. Me refiero, la rentabilidad que te puede ofrecer es mucho menor a la de la renta variable o el... Pero me refiero, volvemos a lo mismo. ¿Somos capaces de predecir cuál va a ser el momento económico en el que estamos? No. No. Las pérdidas pueden ser increíbles. En cambio, la cartera permanente, eso siempre te va a ofrecer esa seguridad de... En todos los momentos económicos que existen, los típicos 4 de inflación, recesión, deflación y prosperidad, pues siempre va a haber un activo que va a compensar las pérdidas de los demás. Pero es eso, me refiero, no vas a hacerte rico con la cartera permanente. Al máximo que puedes aspirar es eso, a tener una rentabilidad estable o considerable y paliar los efectos de la inflación también. Eso es, hacerse rico es complicadísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego ya entra la versión al riesgo de cada uno. Eso es. Eso es, no sé. A mí, por ejemplo, en oro nunca se me ha ocurrido, ¿eh? No, Y mira que habría tenido buena rentabilidad. Pero hay muchas formas, además, de invertir en oro, por sí, ejemplo, ¿no? joder. Pero que no... Solo ya con el simple hecho de la... Estuve leyendo y tienes la capacidad de comprar oro en Australia o en Nueva Zelanda era y lo almacenan ellos. Luego cuando quieras lo puedes pedir que te lo manden. Puedes tener cámaras almacenadas el oro con específicamente esa cámara es tu oro. Luego cámaras en las que hay el oro de mucha gente y te asignan una cantidad de oro, pero no es un oro específico físicamente hablando. Luego también podías en Suiza, o sea, lo del mundo del oro es una barbaridad la variedad que hay. Luego también tienes los ETFs de oro, que son eso es. fondos que cotizan. Es una locura lo del oro. Yo creo que en general, moviéndote con ETFs, puedes diversificar muy bien, Sí. puedes hacer... Sí, sí. Es lo más cómodo. En oro también, además, eso puedes invertir también en empresas mineras, o sea, Claro. hay distintas formas de... Sí, El oro es como el cabezal de los commodities, es como... Ujú. Sí, sí. Y al final es lo que durante toda la historia se ha utilizado como reserva de valor, pero Exacto, bueno. históricamente tiene...
Ya lo vimos en el TFG, el Bitcoin, a ver si se comportaba como reserva de valor, pero ya vimos que no. Bueno, las conclusiones que adquirimos por lo menos fueron esas. Luego ya... De momento, bueno, ahí está. Ahora ha perdido otra vez, está por debajo de los $27.000, me parece. ¿No? ¿Tú crees que se ha estabilizado o no es un...? No lo sé, igual. Es complicado. No tengo ninguna bola de cristal. Ahora lo que se ha visto, por ejemplo, cuando empezó esta última crisis que empezaron las tecnológicas a caer, está muy correlacionado el Bitcoin con las startups tecnológicas, ¿no? Digamos que funciona parecido. Responde, digamos, parecido a cómo responden las empresas tecnológicas. Está muy correlacionado con el Nasdaq. No sé, últimamente sí que había pegado una buena subida cuando estaban subiendo los tipos de interés. Así que sí que ahí se estaba pareciendo un poco más a este tipo de activos refugio. Pero no lo sé. Que luego al final también la manera de actuar de los inversores hace mucho, pero bueno. Entiendo que el Bitcoin funcione finalmente y se convierta en otra moneda, vamos. Sí. Depende mucho, yo creo, que de los bancos centrales y de los gobiernos de los países de que hagan su trabajo o no. Sí, y luego también vimos que hasta que está alta, bueno, que ahora está siendo menor, pero la característica volatilidad de Bitcoin no se viera paliada, era inviable que se utilizara como... Ahora mismo es súper volátil, entonces moneda de curso. Como para ser una moneda todavía esa característica está... Sí, sí. ¿Tú crees que esto ya es para que te mojes, eh? Esto ya no tiene nada de científico ni de evidencia, esto es rumores de cuñados, sin más. Venga, vamos a cuñadear un poco. ¿Tú crees que, hasta qué punto crees que las criptomonedas, claro, porque el creador del Bitcoin es anónimo, hay un montón de grandes inversores que salen a decir, el día que conozcáis, que se haga la luz quién es creador de Bitcoin, el valor de Bitcoin bajará a cero, si supierais quién es, todos correríais a quitar vuestro dinero de Bitcoin, no sé qué. ¿Hasta qué punto crees que la creación de las criptomonedas es como un paso previo a la implantación de las divisas digitales como el euro digital, el yuan digital y otro tipo de divisas digitales que permiten un mayor control de los gobiernos a la finanza de las personas? A ver, me has dicho un montón de cosas. Primero, en cuanto a Bitcoin, me da igual quién esté detrás. Si el algoritmo funciona, me da igual. Sí, yo digo lo que... ¿No? Entre comillas, lo que he dicho. Entonces, de momento lleva desde 2009 funcionando, que ya no es poco tiempo, hombre, comparado con el oro, pues mira, le queda mucho para demostrar. Pero hasta ahora parece que funciona, ¿no? Y ya veremos. Las criptos en general, pues supongo que habrá un montón, como se ha ido viendo cómo van cayendo, que serán startups fallidas. Luna, por ejemplo. Ahí nuestro amigo Martín invirtió 2 euros, ¿no? 10 euros y perdió un montón. No me sonaba. No te le gusta invertir. Sí, pero lo que no le gusta es desinvertir, que a veces también hay que saber desinvertir. Sí. Bueno, a ver, yo creo que está muy bien aprender y perder solo 200 euros o algo así. O sea, creo que esa posibilidad está ahora que antes no era. Claro. Ahora podéis invertir ahí con vuestro móvil, ¿sabes? Tenéis es una esa capacidad... facilidad y podéis aprender perdiendo poco dinero. Que no se aprende hasta que no pierdes dinero. Totalmente. Es imposible aprender sin perder dinero, completamente. Claro. Y aunque te lo cuente otro que ha perdido dinero, tampoco vas a aprender tú. Así que... No es tu dinero al final, ¿no? Y bueno, luego el tema de la CBDC es otro tema completamente distinto, que tiene, bueno, ahí está Christine Lagarde dándonos poco a poco los avances de qué implicaría, ¿no? En cuanto a privacidad. Ha evolucionado mucho el año pasado, Uh-huh. Que cuando trabajamos el tema la información era escasa, vamos, por no decir casi nula. Tuvimos que hacer ahí mucho invención, pero bueno. Pero sí, ahora hoy en día ya como que ha tomado velocidad crucero y no sé, me ha parecido bastante rápido. Ha pasado un año. No lo sé, ¿eh? Hay gente que dice que eso es imposible que llegue tal. Igual, otra vez decimos, no tenemos bola de cristal. Así cuñadeando yo te digo que sí, que eso acabará instaurándose. Yo opino lo mismo, la verdad. Sí. Lo que no sé es hasta qué punto
Se instaló, se va a instaurar. Un escenario plausible sería que se instaurara y que el cash fuera Bitcoin. Ya, por ejemplo. Pero luego también está el papel de los bancos, que ahora han cogido un poquito más fuerza. Como al principio, en la propuesta pura, no iba a haber intermediarios, el Banco Central iba a ser el que tú jugara el papel distribuidor. Ahora parece que ese papel distribuidor se lo van a ceder a los bancos para que tampoco se quejen mucho. Entonces, claro, yo creo que es eso. A medio plazo puede ser plausible, pero todavía le queda bastante trabajo de desarrollo. No, sí, sin duda. Le queda muchísimo. Sí. Entonces, nada, no es, las criptos no son un paso previo ni nada, ¿no? Que no te escaqueas de la pregunta. Ya, pero es que no entiendo. Mucha gente decía que las criptomonedas... Es como abrirle las puertas al CBDC. Eso es, porque igual si hubiera sido un euro digital desde cero, que la gente sería muchísimo más reticente al uso de esas monedas. En cambio, al haberse familiarizado ya con las criptomonedas, como que conocen un poco la mecánica, al final es lo mismo, solo que en vez de ser descentralizado es una moneda centralizada. Es que no tiene nada que ver. Pero me refiero... Es lo contrario. O sea, claro, ¿tú crees sí. que a alguien que cree en Bitcoin... Claro, alguien que cree en Bitcoin no, pero es que hay mucho desconocimiento acerca del tema. Me refiero, yo creo que mucha gente va a creer que piensa en criptomonedas, moneda digital y es lo mismo. O sea, hasta he llegado a escuchar a decir, pero ¿para qué van a poner euro digital si ya tenemos la tarjeta de crédito con el dinero y no lo estoy viendo? Si es digital también. Claro, a eso me refiero. El nivel de desconocimiento es bastante alto. Claro, es que lo primero que hay que explicarle a la gente es que es dinero, ¿no? Y claro. Lo que tienen que entender es qué significa que hoy en día dinero, que son apuntes en contables. Claro. Más, ya está. Literalmente, o sea, desde un banco a otro pones un cero más. El dinero no viaja ni nada. Pones un cero más en el apunte contable y de repente en tu aplicación del banco ya tienes... O sea, es así de simple. Pero así eso, es. que era sin más. O sea, no opino eso ni mucho menos, pero que era algo que cada vez escuchaba más y que eso, típico cuñadismo de internet de... En general es que, bueno, pues la gente se preocupa de hacer su trabajo medianamente bien, de vivir su vida, de tal, y no se interesa a lo mejor en estos temas. Y dicen, bueno, pues confían en los gobiernos y confían en los tal, y bueno. Un poco mal, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vale, muy bien, muy interesante. No sé, me perdí un poco en el guión donde estábamos. Porque ya, claro, la cosa es que estaban bastante relacionadas las preguntas y muchas pues ya las has ido... ¿Tienes una cartera tú, Xavier? Permanente. Cartera permanente. ¿Y en la permanente qué tienes? Tengo... en general, de bloques. Eso, 25% es renta variable con un fondo indexado, para olvidarme. Luego deuda pública alemana, 20 años. Luego oro NTF. Y luego efectivo, deuda pública alemana, 1 año. ¿No tienes Bitcoin? Bueno, sí, Bitcoin también tengo, pero eso está fuera de la cartera permanente. Vale. O sea, porque luego también Harry Brown, que es el líder de esta cartera, decía que podías tener tu cartera permanente y luego también una cartera variable, que era eso, pues luego Bitcoin ya lo considero una cartera variable. ¿Y vosotros invertís? Yo no. Yo todavía no. Sí, porque estoy pensando a partir de ahora empezar a conocer más este sector, porque la verdad que no... Gracias a Xavi a lo mejor sí que... Y evidentemente pues estoy en una especialidad que me obliga, ¿no? A conocer un poco A mí esto. es que me apasiona. Pero creo que desde antes como que, aparte del desconocimiento, a lo mejor el miedo que te meten, ¿no? Por el tema de invertir, pues no me he aficionado a estudiar. Pero creo que es algo que primero tendría que, por mi cuenta, aprender de lo que significa cada cosa y no hacer caso a mucha gente que te intenta vender la moto. Y ser una persona como Xavier, que en un futuro, y no como Martín, que... Bueno, Martín seguro que ha aprendido... Sí, Martín ha aprendido más de la pérdida que... Sí. A mí me gustaría más adelante, sí que me parece un tema interesante. Pero a mí me interesa mucho. Ahora estoy leyendo un libro de ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo era el autor, pero era de diversificación estructural, que era sobre un tío que creó su propio fondo de inversión, que es español. Bueno, lo voy a buscar porque igual lo conoces y todo. El libro era eso, diversificación estructural, y el autor es Rafael Ortega. No sé. Bueno, eso, que creó un fondo de inversión, te voy a decir el nombre, porque igual el nombre sí que te suena, pero bueno.
sin más. Y eso, que se basaba mucho en diferentes teorías de carteras. Habla sobre la cartera permanente, sobre la Golden Butterfly también, que es como una variación de la cartera permanente, solo que el 25%, o sea, hace en 5 partes de 20%, y el 25% de la deuda de la renta variable la divide en 2 de 20 con small caps, que son como empresas de... Eso es, siempre las small caps suelen estar... Se dice que son capaces de ofrecer una rentabilidad por encima de las otras. Sí, al final el riesgo también es bastante más amplio, pero eso. Sí, pero incluso con rentabilidad con el riesgo descontado, ¿no? Que suele ser superior. Ahí lo malo que luego cuando tienes un fondo ya te limitas más la inversión y no podrás hacer ese tipo de inversiones que un inversor individual pues puede todavía beneficiarse de ella, ¿no? River Patrimonio se llama el fondo. Bueno, sin más, un chascarrillo. Vale, muy bien, pues. Luego también me gustaría hablar sobre los 4 escenarios que hemos mencionado, que solo los hemos mencionado, que yo hasta hace poco en la carrera no me los habían explicado. Y me he tenido que buscar yo cómo... Me refiero, creo que es de vital importancia el entender muy bien los 4 escenarios económicos principales y cómo afectan a los diferentes activos que se suelen utilizar para no simplemente tomar una decisión como, no sé cómo explicarlo, pero estudiada, o que te han dicho cuando pasa esto, haz esto, sino que tú mismo llegues a las conclusiones de decir, cuando estamos en este escenario económico, lo que sucede es esto, esto deriva en como una concatenación de... ¿Sabes qué pasa también ahí? ¿Sabes? Que hay cosas que tú puedes controlar y cosas que no. Claro. Entonces tú tampoco puedes controlar las variables macroeconómicas. Tú puedes controlar que identificas empresas que son buenas. Sí. Y que a lo mejor sean menos cíclicas. Puedes tender a eso, ¿vale? Pero tú no puedes controlar que un escenario tenga lugar o no. No, simplemente yo no digo el controlarlo, sino saber qué sucede. O sea, porque a mí me hablabas hace 3 meses esta inflación y no sabía ni lo que era una estanflación. A eso me refiero, sin más. El explicar un poco eso. ¿Qué consecuencias puede tener? Sí, eso, pues lo típico. Si hay inflación, ¿qué pasa? Si hay deflación, prosperidad, recesión, ¿cuándo sucede? Que es algo que es muy básico, yo creo, que deberíamos conocer y que yo he echado en falta que me lo explicaran. Sí, bueno, así muy por encima hacíamos análisis de escenarios el año pasado, pero muy por encima, porque ya era el último tema. Claro, sí. Igual habría que intentar hacerlo antes, pero... tú sabes, o sea, que también depende. El escenario en el que se encuentre, por ejemplo, en un escenario ahora de crisis, ¿qué activos lo suelen hacer mejor? Un escenario altamente inflacionista, ¿qué activos lo suelen hacer mejor? Pues los activos refugio y los activos monetarios. Sí. ¿Vale? Luego, cuando estás en un escenario de expansión económica y tal, pues ahí la renta variable lo hace muy bien, ¿no? O sea, no sé si... Es que no sé... Sí, eso, sí. Muy bien. Eso que muchas veces hablamos de... estamos en un periodo de inflación, no sé qué, pero me refiero... Pero yo te digo que a mí personalmente eso no me importa tanto, ¿sabes? Pero que eso cada inversor lo... No, pero me refiero a saber en qué momento estás. Sí, es bueno, sí. Es bueno. Y, o sea, que luego ya tú decides... pero tenerle conocimiento, que eso yo lo he echado en falta, me refiero. Como, sin más, una coletilla. Que me parece que no sé... Como que se da ya por hecho, ¿sabes? Se da por hecho que se sabe. Y no hay nada peor que dar por hecho las cosas, porque claro, das por hecho que sabes y al final no sabe nadie. Que mucha gente lo sabría, pero bueno, a mí personalmente me ha pasado eso. Que hasta que no me he puesto yo a informarme y a leer sobre el tema, no me da cuenta de decir, joder, saber identificar en qué momento económico estamos o qué posible momento de transición estamos. Que luego no vas a acertar nunca, pero... Eso es lo que te iba a decir. Claro, nunca aciertas, pero por lo menos saber qué está pasando hoy. Mañana no solo vas a saber qué está pasando, pero saber identificar qué es lo que está pasando hoy. Para poder decir, vale, sé de dónde parto, pero si ya no sabes ni dónde estás... Sí, pero que no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos tampoco al final cuál va a ser. O sea, se sabe
tiene pinta de que estamos en un periodo que casi entrando en recesión, ¿no? Depende de los países, unos más que otros. Luego tenemos la inflación disparada. Entonces, ¿cuál es la tarea única? ¿Cuál es el único cometido que tienen los bancos centrales de los países, de las regiones, ¿no? ¿Qué cometido tienen? Mantener la inflación a raya, en torno al 2%. Ese es su único trabajo. Y eso es lo que están haciendo. ¿Qué pasa? Que eso está teniendo consecuencias. Entonces, ya la Reserva Federal estaba insinuando, a principio de mayo creo que fue la última subida de 0,25, creo, al 5,25, ya estaba insinuando que igual ya no subían más, porque están viendo qué pasa, que se está cayendo el sistema financiero. Es el problema. Entonces, ¿qué pasará? Porque, claro, la forma de contener la inflación es subiendo los tipos de interés, pero la subida de interés provoca crisis. Claro. Entonces, no sabemos qué va a pasar, si la inflación se va a poder controlar, si no, si van a seguir los tipos de interés subiendo, si no. ¿Hasta qué punto crees que el hecho de no solo la subida, sino la forma en la que lo subes tiene el punto de inflexión para decidir si tiramos hacia un momento de recesión o de prosperidad? Ya, muchas veces es tratar de... Es que el Banco Central tenga credibilidad de que esa política va a ser constante en el futuro y sobre todo si lo haces por encima o por debajo de las expectativas. Eso tiene más impacto. Por ejemplo, la última vez que el Banco Central Europeo subió creo que en 0,75, cuando se esperaba medio punto. Entonces, eso causa más impacto. Claro. Que si simplemente cumples las expectativas o ya si te quedas corto, prácticamente puede que no haya efecto, ¿no? Yeah. Entonces tienen que demostrar que su política, que van a ser fieles, que no es que estén haciendo un teatro para que los mercados interpreten, ¿no? Sino que tienen una política seria de controlar la inflación. Pero claro, eso tiene consecuencias también. Sí, es eso. Me refiero a los momentos en los que ha habido épocas de inflación elevada. Si al subir los tipos de interés, eso te has tirado para la recesión o te has tirado para la prosperidad, pero normalmente tiras más para el otro lado. Uh-huh. Entonces es complicado. Siempre hay un trade-off, nada es gratis. No, claramente. Uh-huh. Y algunos saldrán beneficiados y otros saldrán perjudicados, pero bueno. ¿Tú crees que los tipos de interés van a seguir subiendo? En Europa está bastante claro, pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que normalmente...? Ahí es donde está, no lo sé. No lo sé, no me lo voy a inventar. No, claro, no lo sabemos. Pero algunos tienen unas Estaban abriendo la posibilidad que no, pero a lo mejor sí, que ya verían. Que lo irían claro, ellos tampoco se van a cerrar las puertas. Si eso subimos los tipos de interés. Pero es que también hay que tener cuidado con las expectativas, como has dicho tú, porque si empiezan a decir, no nos vamos a subir, y luego verdaderamente necesitan subirlos, si tienes las expectativas en que no van a subir los tipos de interés, el impacto va a ser mayor, ¿no? Claro, ya sabéis como eso, hemos hablado antes del modelo de descuento de flujo. ¿Cuál es la consecuencia de que suban los tipos de interés? Todos los activos bajan de su valor, ¿no? Claro. Pero bueno, el tiempo dictamina la sentencia, como siempre. Pues no sé, si quieres preguntar algo más, Paul, yo ya me he fundido el guión entero. Ya está, ¿eh? No tienes nada más que añadir. No. Pues sé que tú sí. Sí tengo. Siempre me dices, tengo preguntas en recámara. No sé, sí que es verdad que al principio del podcast te he dicho algo que... Bueno, no habéis hablado nada del TFG que hicisteis. Bueno, sí, eso del Bitcoin ese. Sí. Martín me ha dicho, habla del Bitcoin. Bueno, ya hemos hablado un poco. Claro, por eso ya hemos hablado de eso. De las CDBC y tal, y del... Sí. Bitcoin, ahí... Es que encima la Bitcoin está como muy... No hay mucho... Ya. Justo cuando hicimos el TFG, creo que salían noticias de Bitcoin cada semana. Que si El Salvador, que si no sé quién, China, prohibida. Ahora ya está tranquilito el Bitcoin. Está tranquilo. Está durmiendo la siesta. Eso a quien le interese, para empezar a conocerlo, yo en el libro que creo que lo explica muy bien, de manera muy sencilla, es el de, no sé si conoces el de Álvaro de María, La filosofía de Bitcoin. No. Pues ese libro te explica la filosofía de Bitcoin de manera súper sencilla. Para alguien que no sepa nada, creo que ese es el que debería leerse primero. Yo leí dos, pero muy típicos. El del patrón Bitcoin, que yo creo que es bastante conocido, y el de
no me acuerdo cómo era, pero era de la editorial esta Paradamis. ¿Sabes cuál es? Sí, me acuerdo. No sé si era de ese. Bitcoin No Paradamis. me acuerdo, creo que te lo trajiste una vez. O no Sí, sé, lo tengo, sí. estoy visualizando así como con amarillo y Eso, el amarillo negro. No me acuerdo cómo era el título, pero era de la editorial esa. Ujú. Y eso, esas dos, y Ujú. yo creo que bastante bien. Ujú. ¿Ahora cuántos libros te estás leyendo? Simultáneamente dices, Sí. 2. ¿Cuáles? Bueno, 3, miento. Estoy leyéndome el de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, el de Diversificación Estructural y el de Global Asset Allocation. ¿En serio? Sí, ¿por? Muy bien. Ah, vale. Sí, esos 3. Ujú. Pero en el que más estoy es en el de Diversificación Estructural. El segundo el de Napoleón y el tercero el de Global Asset Allocation. Qué bueno Napoleón Hill, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y Clement Stone es el segundo autor, puede ser? No me acuerdo, la verdad. Que tengo... Pero muy, muy interesante también. Es un tema del que me estoy empezando a aficionar, el tema de la psicología, gracias a Aritz, que cuando vino al podcast nos recomendó bastantes libros. Súper interesante. Hombre, a mí Sí. la Y psicología aplicada. siempre me ha gustado, Sí. pero como libros como tal yo no solía leer nada Mm. y ahora me estoy aficionando poco a poco. Mm. Sobre todo es otro libro que es Actitud Mental Positiva, Sí, un camino hacia el éxito y habla un poco de eso, ¿no? De que hay unas leyes universales a las que, bueno, sobre todo me gusta mucho el libro porque aparecen muchos casos sobre personas exitosas en diferentes sectores y cómo se aplican esos principios, ¿no? Cómo la gente lo aplica esos principios y te ayuda pues día a día a mejorar. Y es algo que me está ayudando. Ahora mismo todavía no soy millonario. todavía. Pero, no, pero Todo Sí, sí. llegará. si te ayuda ya en el día a día, Eso a mí es. ya me está cambiando y aficionado a leer, la verdad. O también uno que leí hace unos meses, en Semana Santa, cuando fui a Turín de vacaciones, fue el de la psicología del dinero. Sí, también me gustó mucho. Que eran casos de cómo... Hablaba mucho sobre Warren Buffett, que lo mencioné en el anterior episodio, como... Es difícil conseguir el dinero, pero más difícil es retenerlo. Exacto. O sea, como gente con un patrimonio amplio acababa en nada solo por el simple hecho de no saber gestionar, no solo en términos de conocimiento, sino en términos de comportamientos psicológicos, el dinero. Y ponía el caso este de, creo que lo mencioné en algún episodio, de un granjero que no tenía conocimientos financieros, que cuando se murió leyeron el testamento y vieron que tenía un patrimonio de, no sé si era $1,500,000 o $2,000,000. O decían, pero si este hombre vivía en una granja, o sea, no era nada ostentoso, y decía, sí, pero al final... Ya cada uno Ahorro, también... inversión. Claro, ahorro inversión. Tomaba los pocos conocimientos que tenía, que eran simples, pero eran pilares de la inversión, los utilizaba de manera racional y eso, y tampoco era muy ostentoso decir, mira cuánto dinero tengo, me lo gasto, lo desperdicio, lo despilfarro. Y eso, lo curioso fue que cuando se murió lo dejó, no sé cuántos millones los dejó para la iglesia del pueblo, no sé qué, para el ayuntamiento, o sea, en plan, Súper distribuyó. Sí, sí, sí. Y eso, y lo que comenté en el episodio ese, que no me acuerdo cuál fue, que era lo que me parece también bonito del mundo financiero, que una persona sin conocimientos, o sea, con conocimientos, pero no un conocimiento experto, que normalmente es lo necesario para triunfar en cualquier ámbito, era capaz de generar un patrimonio de esa manera. Que no te puedes imaginar a una persona sin conocimientos en medicina haciendo una operación a corazón abierto. sí, hablamos. Ujú. Es curioso. Pero bueno, también es lo que decíamos antes, que ahora el conocimiento está Sí, sí. a mano de todos. Y Claro. una vez que aprendes a discriminar entre la información que realmente te aporta y la que no, lo tenéis todo ahí en el móvil, todo, Sí, sí. todo lo que queráis. Es abrumador, en verdad. Y- No somos conscientes de ello. No. Y luego, eso relacionado también un poco con eso, a mí me encanta también una rama de la psicología que está Sí. centrada en el comportamiento, ¿no? Aplicada a la finanza y a la economía. O sea, me parece apasionante todo el estudio de los sesgos y todo. Sí, es una locura lo de los Es sesgos. una pasada. Y ahí el libro clave, que me imagino que lo conocéis, vamos, si no lo habéis leído, ese libro se lee, es grande, pero te lo lees rápido de lo Sí, interesante que es el de Kahneman, vamos, que es el libro de referencia de la economía del comportamiento. Es premio Nobel. ¿Cómo se llama? Thinking Fast and Slow. Pensar de pensar rápido, pensar despacio, algo así. Sí. Por eso, pensar despacio, pensar rápido, pensar despacio. Pues, Me lo apunto, no lo he leído. os va a encantar. Está súper bien.
A ver si hago como Xavi, leerme 3 libros a la vez. Todavía con uno me... Ya. Yo no suficiente. soy muy de leer simultáneamente, la verdad. No pero no se te me solapa ha podido, un poco me ha podido la ansia. Es que es lo que decías, tú antes no leías. Claro. Pero yo siempre Sí. me ha encantado leer, pero yo leía novelas. Nunca Ya, he sido ya, de claro. lectura de, pues, no sé, de eso, de que no es una narrativa. Sí. Entonces, claro, ahí sí que no me gustaba leer o sea, mi descontento con leer simultáneamente viene de ahí. Porque a mí lo que me apasionaba de la lectura era esa inmersión en la historia, el sentirte parte de ella. Entonces, claro, si estás leyendo más de una historia a la vez, como que esa experiencia se diluía. Eso es. Entonces siempre me gustaba leer un libro. Pero claro, esto no es esa sensación, es otro tipo de lectura. Eso es así. Cuando estás leyendo ficción, Claro. tienes que estar con el libro en concreto. Pero Claro. luego si estás con no ficción y tal, ahí ya sí que es verdad que puedes simultanear. Claro, por eso. Sí. También ahí estoy un poco gateando Acabas todavía. un capítulo de uno y luego puedes pasar Eso. a otro perfectamente. Sí, sobre todo es eso. Me gusta mucho leer capítulos porque con las novelas es más muchas veces de devorar. Me gustaba mucho un libro, me lo devoro. Pero no me gusta hacer eso tampoco con este tipo de libros porque me parece que el punto clave que te aporta es eso, la reflexión acerca de lo que acabas de leer. Eso es. Entonces me gusta mucho también leer un capítulo y reflexionarlo durante un periodo de tiempo y luego ya continuar con la lectura, porque si no también siento que pierdo la esencia de... Sí, tienes que tomarte tu tiempo para Claro. digerirlo y a veces además Eso te da es. hasta pena que se acabe. Sí. Entonces, claro, tampoco tengo la capacidad de devorar, entonces como siento que necesito leer, pues muchas veces mientras reflexiono, pues leo capítulo de otro libro. Entonces por eso esa simultaneidad, Sí. pero eso no lo extrapolo a la narrativa porque no puedo. ¿Y usáis Kindle o leéis en papel? O... Me gusta leer en papel, mi problema es que mis ratitos para lectura suelen ser yendo a sitios. Entonces a veces es poco compatible con el papel, básicamente porque soy una persona con un... No me gusta tener el libro en malas condiciones, me refiero. No me gusta, apenas los saco de casa. Sí voy a varias secciones, pero los forro. No me gusta lo típico, las puntas que se doblan un poquito ya me pone nervioso. Entonces me gusta leer papel en casa. Pero como los ratitos que tengo estos últimos años ha sido, pues vengo a la universidad en tren, pues mientras vengo en el tren leo pues en el Kindle. O en el móvil o en el libro electrónico, pero sí, pero la textura, sobre todo el olor a libro nuevo, el papel me cautiva mucho, la verdad. Tú eres más de papel también. A mí me gusta el papel, pero ya casi siempre uso Kindle. Sí. Sí. Primero también muchas veces el rato que tengo para leer, porque cuando estoy moviendo de un lado a otro, si voy en la bicicleta, puedo escuchar que es verdad que he cambiado mucha lectura por podcast. Sí. Es verdad. Sobre todo también a partir de que tienes niños y empiezas a dormir menos y tienes que dedicar tu tiempo extra a otras tareas, es complicado, ¿no? Entonces, gracias a que existen los podcasts, pues puedo informarme de las cosas que quiero, ¿no? Muy claro. bien. Pues, no es lo mismo, no es la misma experiencia que leer un libro, pero bien. Y cuando leo, ostras, si es un libro muy gordo, es que me pesa. Muchas veces leo en la cama. Claro. Y es incómodo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que el Kindle es súper cómodo. A mí me gusta mucho el Kindle también, el hecho que lo hablaba. Pero me gusta mucho las páginas y tocar un libro, y un libro ahí bien editado, cosidito, bueno, eso es un gustazo. Sí. Yo lo que suelo hacer muchas veces es leo el Kindle y si me gusta me lo compro en físico y lo tengo. Y lo tengo ahí pues porque dices, igual algún día, como sé que me ha gustado tanto, lo voy a volver a leer y pues como el premio ese de... Para mí es como un premio, el sentarte en algún sitio con tu libro a leer tranquilamente. Entonces eso sí que lo suelo hacer a veces. Otra cosa también que hablo con Paul muchas veces es que también me apasiona mucho el Kindle por el hecho de que hay mucha gente que escribe en los márgenes, subraya. Yo soy incapaz. No. Para mí es como si me estuvieras clavando un puñal en el corazón, no puedo. Entonces, claro, el Kindle tienes la capacidad de mantienes pulsado, arrastras, subrayas, anotas. Y ves lo que han puesto otra gente. Ves lo que ha puesto otra gente y luego para buscarlo es mucho más fácil, no tienes que estar ahí pasando páginas. Clicas en notas y te aparece una lista. Entonces, por ese aspecto sí que me gusta mucho más Kindle en términos académicos y así, porque puedo hacer anotaciones de pues eso, cosas de otros libros que se interrelacionan entre libros, etcétera. Entonces el punto del Kindle ese me gusta. Otra gente dice me gusta el papel y apunto, pero es que yo soy de esos. es que no puedo, me duele.
Las típicas fotos de Instagram de influencers, No, pero yo que lo sacas anoto- una fotillo al libro con el, Sí. con el subrayador amarillo fosforito en la página y digo, por favor, no Tardo más puedo. en publicar la foto que en leer el libro, yo creo. Efectivamente. Yo una vez vi una foto de un influencer en la playa, en una hamaca con el libro y tenía el libro al revés. Puede ser. Me suena. Y dije, no me fastidies. Eso es increíble. Estaba tío. con un libro de Sí, Flaubert es y lo verdad. tenía al revés. Postureo total. Dije, no puede ser, o sea, es que de verdad, cúrratelo aunque sea, no sé, la imagen que estás dando, ¿no? Con el libro de Flaubert al revés. ¿Y Pues tú, sí. Paul, lees Kindle o en papel? No, en papel. En papel también me gusta y mis anotaciones las hago en un papel en blanco. Sobre todo porque yo soy mucho de frases, de grabármelo todo, de apuntar todo. De hecho, ya me he guardado una de las frases que hablamos en el podcast anterior, que era tú apunta todo y guárdalo todo. Es algo que creo que es muy importante porque después a lo mejor en el futuro te sirve. Y pues eso, como soy muy de frases y este libro, pues, en cada capítulo hay como tropecientos mil, ¿no? Pues me gusta y después todas las mañanas dedico media hora para leerlo. Y como al final pues es un libro de automotivación, de autoayuda, pues me sirve para darme cuenta pues un día que a lo mejor no es muy bueno, que me levanto así un poco más torcido, pues aparte de hacerlo un hábito, que es leer al final, pues también me motiva y me ayuda a que esas anotaciones lo he apuntado por algo, algunas de las frases pues las voy cumpliendo día a día y un poco se te mete en ese subconsciente y empiezas a aplicarlo. Entonces, pues me ayuda mucho en eso. Digo, ostras, pues esta frase me suena, sí, la tengo anotada aquí, la voy a aplicar. Y me ayuda en eso. Ahora estoy un poco perdiendo porque, como decís, el libro a lo mejor me lo tengo que llevar a otro sitio y tal, pero sí, me gusta mucho anotar. Yo para eso tengo Eso aquí en el digo. blog de notas, vamos, tengo frases a punta pala, pero una barbaridad. Menos una. ¿Qué usas el blog? Sí, Vale. pero tengo un montón y de hecho suelo tomarme mi tiempo a veces, coger y leerlo. Plan, porque Sí, creo que... me ayuda a mantener mi mente centrada en Totalmente. El foco, Sí. fundamental. Pero pues, alguna, por ejemplo, hay una que soy un hombre de fortuna y tengo que encontrar mi fortuna. Sí que me gusta mucho esa. Luego también somos los creadores de nuestro propio mérito. No sé. Esa frase ahora es casi políticamente incorrecta, ¿no? Sí, totalmente. Pero es muy cierta. Alguna otra está en inglés de Fruit of Relentless Obsession. Esa es pues como el fruto de la obsesión, no sé cómo decirlo, de perseguir tu obsesión sin que nada... Tener una magnífica obsesión. Yo Eso. también leí un libro, o sea, leí un capítulo del libro que hablaba de eso, que creemos que hay que tener una magnífica obsesión sobre algo. Eso No es. tiene que ser algo malo. O sea, creo que tienes que tener una obsesión con algo para vivir feliz. Y habla un poco de eso, ¿no? De gente que en un determinado objetivo pues, se marca a la hora de conseguir algo y esa magnífica obsesión es lo que al final le hace a esa persona ser Claro, es feliz. que eso es lo que hace que hagas algo bien. Claro. Porque tú estás obsesionado y ahí cuantas más horas le dediques a algo, mejor lo vas a hacer. Y cuanto más te obsesione eso, más tiempo le vas a querer dedicar a eso. Y más cerca vas a estar de la perfección, no me sale la palabra, como de la virtud, ¿no? Sí, de dar tu mejor versión en ese ámbito, eso ¿no? es, sí. Vi una regla de las 10.000 horas. Eso es. Hay otro libro que está súper bien, y no sé si ya lo habréis leído, ¿cómo se llama? Outliers. Outliers, ¿no? ¿De qué va el libro? ¿Cómo se llama el autor? No me acuerdo. Bueno, lo busco aquí. Vale. Este libro va entre otras cosas, comenta el tema de las 10.000 horas y también pues te va contando a partir de casos de gente que ha sido que son extraordinarios en algo, ¿no? Sí. Pues yo qué sé. Empieza con un caso de un pueblecito en Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, de inmigrantes italianos, ¿no? Y que tienen una esperanza de vida muy superior a la media y de pueblos de alrededor y tal. Y entonces va descartando factores, ¿no? Porque pues esta gente come igual de mal, tienen también el colesterol no sé qué y duermen igual y toda la salud, todos los parámetros de salud pues son iguales y el estrés y todo va descartando y al final pues
les lleva, la conclusión es que, bueno, y es uno de los factores que más explican la longevidad, es tus relaciones sociales, que ellos mantienen un formato de relación social en su comunidad, de interacción con otras personas distinto al de otros lugares, ¿no? Muy mediterráneo, quizá, ¿no? De salir a tomar una cerveza con los amigos, tal, y esa esa socialización es lo que marca la diferencia. Y de hecho, entre los factores de longevidad, ese es el primero. Están otros muchos de salud y tal, pero ese es el primero, ¿no? Y bueno, luego te habla de, pues, por qué los Beatles, qué factores explican que fueran mejores que otros músicos, ¿no? No os quiero hacer ahí mucho spoiler, pero hay, yo qué sé, hay una cosa muy, muy interesante que es cómo influye en qué momento del año nazcas. ¿Influye eso? Sí, es crucial en, por ejemplo, ser deportista de élite. ¿Qué dices? ¿Quiénes creéis que tienen ventaja? ¿Los que nacen a principio o los que nacen a final de año? Buah, pues yo diría al principio. Yo te lo habría contestado de manera totalmente aleatoria, sin basarme en nada. Yo creo que no. No sé. No sé por qué ahora nos comentarás, pero yo digo que al principio 100% no sé por qué. Como se suele hacer la identificación de estos chavales por cursos académicos, pues los mayores son los que nacen a principio de año. Y eso, cuando eres pequeño, marca una diferencia muy grande en cuanto a tu pues desarrollo físico y también mental. O sea, entonces hay un sesgo de seleccionar. O sea, si te miras en algunos deportes en los que se hace la selección de esta forma, te das cuenta que a lo mejor el primer cuartil o casi el primer cuartil son gente que ha nacido en enero y febrero. Fíjate tú. Joder, pues yo soy de noviembre, tío. Yo de agosto. Por eso estamos aquí haciendo podcast y no estamos jugando en el Barcelona. Muy mal, sí. Por eso no estamos jugando deporte de élite y estamos aquí. Joder. Pero bueno, vamos, no dejéis que eso os... Sí, no, al final. No. Pero es curioso, es pero curioso. Es así, es un factor que explica mucho, ¿no? El hecho de que hayas nacido. Luego también para incluso no es lo mismo para un chaval. O sea, hay chavales que están en la misma clase. A ti te habrá pasado cuando eras más pequeñito, pues que te podrías llevar prácticamente un año con algunos de los mayores, y eso en etapas en las cuales tú estás en un proceso de maduración, pues es una desventaja. Sí. Así que tienes más mérito. mi hijo mayor también es de noviembre. Sí. No, pero luego también... Y compite en escalada y sin problema. Es el más pequeñito de todos, además. No, pero es eso. Luego también hace mucho la capacidad de cada uno, me refiero. La capacidad de esfuerzo supera siempre a la calidad. La capacidad de esfuerzo siempre supera al don. De decir, la tenacidad, digamos que es lo que más explica que tú seas capaz de hacer algo bien. Eso es. Me refiero, tú puedes tener un don o puedes tener un talento, pero el talento, si no lo trabajas... Exacto. Totalmente. Ahí también veréis que hacen, por ejemplo, una comparativa de distintos niveles de músicos, por ejemplo, ¿no? Músicos más amateur comparados con unos tal, y lo que marcaba la diferencia, lo que más explicaba las diferencias era el número de horas que le dedicaban. Claro, es que cuando un músico es que está obsesionado con el instrumento y no para, eso es lo que le hace grande al final. Sí. No, muy, muy interesante. En el deporte también se ve mucho eso. Hay deportistas que a lo mejor sí que necesitas tener un cierto talento para ser de los mejores, pero también un poco los deportistas que se esfuerzan mucho más, a lo mejor no llegan a como el que tiene ese talento nato, pero se acerca mucho y tiene incluso más mérito. Paul, incluso el que tiene ese talento innato, es que le dedica, además de ese talento, le dedica horas y horas y horas. Y no sé. Muchas veces eso, cuando llegas a la élite, normalmente el trabajo que le has dedicado es prácticamente similar, me refiero. Las diferencias son mínimas, entonces ahí ya lo que sí siempre suele aflorar es el talento innato. Que dicen, tiene mucho talento, porque al final el trabajo sí que supera, pero cuando llegas al mismo nivel de trabajo, porque para llegar a la élite, si no has trabajado, da igual el talento que tengas, que no vas a llegar. Ahí donde lo que marca la diferencia dicen que es el talento. No sé. Hasta un punto también, porque creo que también puede ser perjudicial el hecho de que a lo mejor yo estoy poniendo el ejemplo del fútbol porque creo que al final es un ámbito que sé mucho.
pues deportistas que han podido ser algo más, Pero no han por el trabajado. mero hecho de ya creerse, ¿no? Claro, es lo en que esa te digo. época, en ese momento el mejor, pues ha derivado en algo. Claro, a eso me Maradona, refiero. El por trabajo. ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Es Sí, sí, difícil sí. mantener ahí el foco y el trabajo constante, es muy duro. Sí. Por eso hay que tener una mente inquebrantable para eso. Porque Sí, además en el deporte influye muchísimo eso, ¿no? La capacidad de que tú tengas tu cabeza. Sí. Es- me gusta mucho una frase que dijo, creo que fue Rafa Nadal, cuando estuve en Turín viendo las ATP Finals, que son las finales, que ahí están los 8 mejores del ranking ATP, me refiero. Los 8 mejores del mundo. Me decía, había diferencias abismales en términos de resultados. De decir, tú jugabas Nadal contra el octavo, o me da igual, o Alcaraz o Djokovic, los típicos grandes contra el octavo, y lo normal era que ganara Djokovic. Pero igual te ganaba el otro. Pero me refiero, normalmente el resultado se encaminaba hacia lo que era esperado. Pero Nadal decía, los 8 que estamos aquí jugamos igual a tenis. Lo que marca la diferencia es la capacidad mental de afrontar el partido. Sí. Y lo decía claro, y me parecía sorprendente, porque tú no te imaginas Nadal comparado con otro deportista de ese top 8, y dices, Nadal es mucho mejor, ha ganado no sé cuántos Grand Slams, no sé cuántos títulos. Y él te decía, no, si a tenis jugamos igual de bien, los dos. Lo que marca la diferencia es la mentalidad con la que vas a cada pelota, con la mentalidad con la que haces cada saque. Vas perdiendo, piensas que está el partido perdido, ya estás acabado. Sí. Me refiero, el tenis encima, el tenis y todos los deportes en los que compites individualmente, la mentalidad que tienes que tener es abismal. O sea, estás tú solo contra el mundo ahí. No es como en un deporte de equipo que puede haber otra gente que te apoye, o que en el momento que de bajón ellos asuman más responsabilidades en el juego y compensen un poco esa mentalidad derrotista en ese aspecto. Pero en los deportes individuales estás tú solo. Tal cual. Entonces me pareció bastante curioso esas declaraciones, la verdad. Sí, joder. Yo lo diría dejando por aquí, que ahora tiene que ir a dar clase. sí. No, más que nada para eso, para tener tiempo de ir corriendo. Antes de acabar, me gustaría terminar con una frase. No es un proverbio ni nada, pero siempre solíamos hacer los proverbios, pero me gusta esta frase y viene al tema bastante de lo que hemos hablado. Y es, como no tenemos ni idea de qué ocurrirá en el futuro, sostengo que obviar escenarios económicos solo porque quienes estamos ahora invirtiendo no los hemos vivido es una visión miope de la inversión. Lo repito. Como no tenemos ni idea de qué ocurrirá en el futuro, sostengo que obviar escenarios económicos solo porque quienes estamos ahora invirtiendo no los hemos vivido es una visión miope de la inversión. Para que la gente piense. Es del autor de Diversificación Estructural que mencionaba antes. A pensar. Para dejarlo ahí, ¿no? Para cerrar el episodio. Es eso de lo que hemos hablado. Sí. Y también queríamos comentar, no sé, creo que Xavi también está un poco en dudas porque vamos a seguir una tercera temporada, pero creemos que este va a ser el último episodio. Creemos que va a ser el último. Sí. El último en este estudio de radio. Sí. Así, ¿eh? Sí. ¿Y luego qué vais a hacer? Pues nada, por nuestra cuenta. Pero eso lo queremos dejar un poco Al aire. sorpresa, un poco para que o sea, la gente podemos se lo... confirmar que sí vamos a seguir. Sí, 100%. Pero eso, ya iremos viendo. Lo que sí también podemos decir es la fecha igual. Para que la gente no se espere. Venga, hacemos anuncio. Sí, porque la gente igual se espera que hagamos una espera como la anterior, que fue muy larga. 6 meses. 6 meses específicamente, pero esta vez solo va a ser uno. En junio no habrá episodios. Empezamos en julio, fecha exacta por no determinar, sabemos, eso es, pero en julio. Pero julio 100%. Sí. Es nada. O sea, por eso que no vais a estar pocos en el refugio ecléctico. Ahí está. Un mesecito. Así que nada, pues eso, agradecer a la universidad por última vez igual. Sí. por cedernos el estudio. Agradecerte a ti, Laura, también por habernos dado este tiempo en momentos de trabajo hasta arriba, que estamos aquí ya afrontando el final del curso y siempre el tiempo escasea. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, gracias a ti. Me ha hecho mucha ilusión. Muy interesante. Yo me ha gustado mucho, tenía muchas expectativas y vamos, encantado me voy de aquí. Sí, yo también. Yo también. Y agradecerte a ti también, Paul, como siempre, por estar aquí conmigo. Una vez más, una vez menos. Y a los espectadores también, pues eso, por el apoyo que nos brindáis siempre y que se agradece mucho. Así que nada, como siempre, refugio ecléctico. Vuestra zona de confort.